La capilla del convento estaba sumida en penumbras cuando él entró. Sus pasos resonaron contra las piedras antiguas, rompiendo años de silencio autoimpuesto. Las monjas levantaron la vista de sus oraciones, pero una de ellas se quedó paralizada, con el rostro oculto bajo el velo blanco. Rafael Mendoza no había pisado un lugar sagrado desde el día que juró no volver a creer en nada, ni en nadie, pero allí estaba, 3 años después, observando a la mujer que lo había destruido rezar como si fuera una santa. Hermana María de los Ángeles, pronunció su nombre falso con una ironía que cortaba el aire. ¿O debería llamarte por tu verdadero nombre, Valentina? Ella no se movió, pero él notó cómo sus manos se aferraban al rosario con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos bajo la tenue luz de las velas. Las otras monjas miraban confundidas la escena. La Madre Superiora se acercó con paso firme, dispuesta a defender a su hermana del intruso, pero Rafael Mendoza no era un hombre al que se pudiera detener fácilmente. Era el heredero del Imperio Mendoza, dueño de la mitad de las tierras de Andalucía, y había esperado 3 largos años para este momento. Pensaste que nunca te encontraría. Su voz era suave, peligrosamente suave. Pensaste que podrías esconderte detrás de ese hábito y que yo simplemente te olvidaría. Valentina finalmente levantó la vista. Sus ojos verdes, esos mismos ojos que una vez lo miraron con amor fingido, ahora estaban llenos de miedo real. Por favor, susurró ella, pero las palabras murieron en sus labios. Rafael dio un paso más cerca, y el mundo pareció detenerse entre ambos. Tienes 2 opciones, Valentina. Vienes conmigo ahora, por tu propia voluntad, o le cuento a la Madre Superiora exactamente quién eres y qué hiciste. Y créeme, cuando termine de hablar, ni siquiera Dios querrá protegerte. El silencio que siguió fue ensordecedor. 3 años de huida, 3 años de paz falsa, estaban a punto de terminar, y ambos sabían que lo que había entre ellos estaba lejos de haberse acabado. La pregunta era, ¿qué iba a hacer él con ella ahora que la había encontrado? Antes de continuar con esta intensa historia de pasión y secretos, me encantaría saber, ¿desde qué ciudad nos están acompañando? Déjenlo en los comentarios. Queremos saludarlos. Esta historia comienza en Sevilla, España, en la primavera de 1978. El convento de Santa Clara se alzaba en las afueras de Sevilla como una fortaleza de paz, rodeado de olivares centenarios y muros de piedra que habían resistido el paso de los siglos. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, donde el sonido de las campanas marcaba las horas de oración y el silencio era sagrado. Los rayos del sol de la tarde se filtraban a través de los vitrales de la capilla, pintando el suelo de mosaicos con colores celestiales, azules profundos, rojos carmesí y dorados brillantes, que parecían tocar lo divino. El aire olía a incienso y a las flores de azahar que crecían en el jardín del claustro. Las paredes blancas encaladas contrastaban con las vigas de madera oscura del techo, y en cada rincón había pequeños altares dedicados a santos y vírgenes. Era un santuario de fe, un refugio para aquellas mujeres que habían consagrado sus vidas a Dios, o al menos, eso parecía. Entre las 30 monjas que habitaban el convento, había una que no pertenecía realmente a ese mundo de devoción. Su nombre era Valentina Cortés, aunque durante los últimos 3 años había respondido al nombre de Hermana María de los Ángeles. Tenía 26 años, y aunque el hábito ocultaba la mayor parte de su figura, no podía esconder completamente la belleza extraordinaria que la caracterizaba. Valentina era de estatura media, con un rostro de rasgos delicados y perfectamente proporcionados. Sus ojos eran de un verde esmeralda poco común, enmarcados por pestañas largas y oscuras que contrastaban con su piel de porcelana. Aunque mantenía su cabello rapado como exigía la orden, quienes la conocieron antes recordaban sus rizos castaños que caían como cascadas de seda hasta la mitad de su espalda. Tenía labios carnosos de un rosa natural y una sonrisa que, en otra vida, había iluminado salones enteros. Pero más allá de su belleza física, lo que realmente caracterizaba a Valentina era su expresión de inocencia perpetua. Había algo en sus ojos que transmitía pureza, una ingenuidad que la hacía parecer vulnerable incluso cuando no lo era. Su voz era suave, melodiosa, del tipo que hacía que la gente se inclinara para escucharla mejor. Caminaba con gracia natural, y sus manos, pequeñas y delicadas, siempre parecían estar temblando ligeramente, como si el mundo fuera demasiado grande y amenazador para ella. Durante 3 años, Valentina había vivido entre las sombras del convento, dedicándose a las tareas más humildes: cuidar el jardín, lavar la ropa, ayudar en la cocina. Rezaba con fervor aparente, mantenía la mirada baja, y nadie,
absolutamente nadie. Sospechaba que la devota hermana María de los Ángeles era en realidad una fugitiva, una mujer que había cometido el peor de los pecados en el mundo de los ricos y poderosos. Había engañado a Rafael Mendoza, y ahora, ese pasado que creía enterrado acababa de irrumpir en la capilla en forma del hombre más peligroso que había conocido. Rafael Mendoza tenía 32 años y era la definición viviente del poder absoluto. Alto, de al menos 1,90 m, poseía una presencia que dominaba cualquier espacio en el que entrara. Su cabello negro como el azabache estaba perfectamente peinado hacia atrás, revelando un rostro de líneas masculinas y definidas, mandíbula cuadrada, nariz recta y aristocrática, y pómulos altos que le daban un aire de nobleza antigua. Pero eran sus ojos los que realmente definían a Rafael Mendoza, de un marrón tan oscuro que parecían negros. Eran ojos que no perdonaban, que veían a través de las mentiras y que, en este momento, ardían con una mezcla de ira contenida y algo más, algo que hacía que Valentina sintiera que el suelo se movía bajo sus pies. Rafael vestía un traje negro hecho a medida que debía costar más de lo que el convento recibía en donaciones durante un año entero. La camisa blanca inmaculada estaba abierta en el cuello, revelando el inicio de un pecho bronceado. Un reloj de oro brillaba en su muñeca izquierda, y el anillo con el escudo de armas de la familia Mendoza destellaba en su mano derecha. Todo en él gritaba riqueza, poder e influencia. Los Mendoza eran una de las familias más antiguas y poderosas de Andalucía. Habían hecho su fortuna durante siglos a través de vastas propiedades de tierra, viñedos que producían algunos de los mejores vinos de España, y más recientemente, una expansión hacia la industria hotelera y la banca. Rafael había heredado el imperio familiar 2 años atrás, tras la muerte de su padre, y lo había expandido aún más con una mezcla de inteligencia despiadada y visión empresarial brillante. Era conocido por ser implacable en los negocios. Los que habían intentado engañarlo o traicionarlo habían terminado arruinados. No era un hombre que perdonara, y ciertamente no era un hombre que olvidara, y Valentina lo sabía mejor que nadie. La Madre Superiora, Sor Teresa, una mujer de 60 años con rostro severo pero ojos bondadosos, se interpuso entre Rafael y Valentina. «Señor, este es un lugar sagrado. No puede irrumpir aquí haciendo acusaciones». Su voz era firme, protectora. Rafael ni siquiera la miró. Sus ojos permanecían clavados en Valentina, que se había puesto de pie y retrocedía lentamente hacia el altar. «Madre Superiora, con todo respeto, la mujer que usted conoce como Hermana María de los Ángeles no es quien dice ser». Cada palabra de Rafael estaba cargada de veneno controlado. Su nombre real es Valentina Cortés. Hace 3 años, esta mujer se hizo pasar por mi prometida, vivió en mi casa, durmió en mi cama, y cuando logró lo que quería, desapareció llevándose algo que me pertenecía. Un murmullo de shock recorrió a las pocas monjas que quedaban en la capilla. Sor Teresa miró a Valentina con expresión confundida. «Hermana María, ¿es esto cierto?» Valentina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos verdes estaban llenos de lágrimas que amenazaban con desbordarse. Parecía un ciervo atrapado en la mira de un cazador. Rafael dio otro paso hacia ella, y esta vez nadie lo detuvo. «Te hice una pregunta allá afuera, Valentina. ¿Vienes por tu propia voluntad o prefieres que cuente toda la verdad aquí, delante de estas buenas mujeres que te han dado refugio sin saber qué clase de víbora estaban protegiendo?» Yo no soy esa persona ya», logró decir Valentina finalmente, su voz apenas un susurro tembloroso. «Esa vida quedó atrás. He encontrado paz aquí. He encontrado a Dios». Una risa amarga escapó de los labios de Rafael, un sonido sin humor que hizo eco en las paredes de piedra. «¿Dios? ¿Hablas de Dios después de lo que hiciste?» Se acercó tanto que podía ver las motas doradas en esos ojos verdes que una vez amó. «Dime, Valentina, cuando rezabas cada noche durante estos 3 años, ¿pedías perdón por haberme mentido? ¿Por haberte metido en mi vida con un propósito calculado? ¿Por haberme hecho creer que me amabas cuando todo era una farsa?» «No fue así». Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Valentina. «No todo fue mentira, Rafael. Lo que sentí por ti. No te atrevas». La voz de Rafael tronó en la capilla, haciendo que varias monjas se sobresaltaran. «No te atrevas a mencionar sentimientos. Tú no sabes nada de sentimientos reales. Eres una actriz, una mentirosa profesional, y ahora, una blasfema que usa el hábito sagrado como disfraz». Sor Teresa intentó intervenir nuevamente. «Señor Mendoza, por favor, si hay algún conflicto entre ustedes, seguramente puede resolverse de manera civilizada». «¿Civilizada?» Rafael se volvió hacia la Madre Superiora, y por primera vez, ella pudo ver el dolor real detrás de su furia.
Esta mujer destruyó mi vida, madre. Me dejó en el altar el día de nuestra boda, delante de 300 invitados, incluyendo a mi madre moribunda que falleció 2 semanas después sin entender por qué la mujer que yo había elegido como esposa había huido como una ladrona en la noche. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento pareció detenerse afuera. Valentina sollozaba ahora abiertamente, sus manos cubriéndose el rostro. «Tu madre», susurró. «No sabía que ella... ¿Qué esperabas? ¿Que mi familia simplemente siguiera adelante como si nada? Mi madre te amaba como a una hija. Había pasado meses planeando esa boda, ilusionada con finalmente ver a su único hijo casado y feliz. Y tú simplemente desapareciste». Rafael sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta. Era una fotografía vieja, amarillenta por el tiempo. Se la mostró a Valentina y luego a la Madre Superiora. «Esta es la Valentina Cortés real, tomada en mi casa en Sevilla 4 años atrás. Mírela bien, madre, mire su rostro, y ahora mire a su hermana María de los Ángeles, y dígame si no es la misma mujer». Sor Teresa tomó la fotografía con manos temblorosas. En ella, una Valentina radiante, con su larga cabellera castaña cayendo en ondas, vestía un elegante vestido blanco, y sonreía a la cámara mientras Rafael la abrazaba desde atrás. Ambos parecían completamente enamorados, parecían felices. La Madre Superiora miró a Valentina, luego la fotografía y nuevamente a Valentina. «Hija mía, ¿es esto verdad?». Valentina no podía seguir negándolo. Lentamente, se quitó el velo que cubría su cabeza, revelando el cabello corto que había comenzado a crecer nuevamente en los últimos meses. Aunque no era la melena gloriosa de la fotografía, el parecido era innegable. «Sí», admitió finalmente, su voz quebrada. «Soy Valentina Cortés. Y sí, estuve comprometida con Rafael Mendoza. Pero madre, por favor, tiene que entender, yo no tenía opción». «¿No tenías opción?». La voz de Rafael estaba cargada de incredulidad. «Te di todo, mi amor, mi confianza, mi apellido. Te abrí las puertas de mi mundo. Te presenté a mi familia. Te traté como a una reina. ¿Qué más necesitabas? No entiendes». Valentina levantó la voz por primera vez, su desesperación finalmente superando su miedo. «Nunca entendiste la posición en la que me encontraba, las deudas que tenía que pagar, las amenazas. Entonces háblame de esas amenazas ahora». Rafael cruzó los brazos sobre su pecho. «Explícame qué fue tan terrible que te obligó a huir de mí en lugar de pedirme ayuda, porque por si lo olvidaste, yo habría movido cielo y tierra por ti». Las otras monjas observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación. Esta era una telenovela real desarrollándose en su pacífico convento. Valentina sacudió la cabeza, el llanto haciendo que su cuerpo entero temblara. No puedo hablarlo ahora, no aquí». «Entonces vendrás conmigo». No era una pregunta, era una orden. «Recogerás lo poco que tengas y saldrás de este convento ahora mismo». «No». Valentina retrocedió. «No puedes obligarme. He encontrado refugio aquí. La iglesia me protege». Rafael sonrió, pero era una sonrisa sin calidez alguna. «¿La iglesia? ¿Crees que la iglesia va a proteger a una impostora?». Se volvió hacia la Madre Superiora. «Madre, con todo respeto hacia su institución, pero esta mujer no tiene vocación religiosa. Ha usado su convento como escondite. Nada más. Y me imagino que cuando llegó aquí hace 3 años, inventó alguna historia trágica para ganarse su compasión, ¿no es así?». Sor Teresa miró a Valentina con ojos llenos de dolor y decepción. «Nos dijo que huía de un matrimonio abusivo, que su esposo la golpeaba y que temía por su vida. Nos mostró moretones». «¿Moretones?». Rafael se rió sin humor. «Seguramente autoinfligidos. Valentina es muy hábil en el arte del engaño, madre. Es su mayor talento». «Basta». Valentina gritó, su rostro enrojecido por la humillación. «Sí, mentí sobre algunas cosas. Pero no todo fue mentira. Necesitaba esconderme. Necesitaba desaparecer. Y si crees que fue fácil para mí dejarte, si piensas que no sufrí cada día desde entonces realmente no me conociste en absoluto». Rafael se quedó en silencio por un momento, estudiándola intensamente. Luego habló, su voz más baja pero no menos peligrosa. «Tienes razón, no te conocí en absoluto. Conocí a una ilusión, a un personaje que interpretaste magistralmente, pero ahora voy a conocer a la verdadera Valentina Cortés. Y créeme, no pararé hasta descubrir cada uno de tus secretos». Se acercó aún más, hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. Valentina pudo oler su colonia cara, ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que no estaban allí 3 años atrás. Pudo ver también algo que la asustó más que su ira, determinación absoluta. «Voy a darte 24 horas para que te despidas de tu vida aquí», dijo Rafael. «Mañana a esta misma hora,
Volveré, y te irás conmigo, Valentina. No tienes alternativa, porque si no lo haces, te prometo que usaré cada recurso que tengo, cada contacto, cada gramo de poder de mi apellido para destruir no solo tu refugio aquí, sino tu vida entera. ¿He sido claro? Valentina no pudo responder, simplemente asintió, las lágrimas cayendo sin control. Rafael se enderezó, se ajustó la chaqueta y se dirigió hacia la salida, pero antes de llegar a la puerta, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Valentina, no intentes huir nuevamente. Esta vez, no importa dónde te escondas, te encontraré. Tengo personas en cada ciudad, en cada pueblo. No hay convento, no hay refugio en toda España donde puedas ocultarte de mí. La próxima vez que desaparezcas, las consecuencias serán mucho peores que una simple conversación. Y con eso, Rafael Mendoza salió de la capilla, dejando atrás un silencio devastador y una Valentina destrozada que se desplomó en el suelo de piedra, sollozando mientras su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba a su alrededor. La noche cayó sobre el convento de Santa Clara como un manto pesado. Valentina permanecía sentada en su pequeña celda, una habitación austera de apenas 3 metros cuadrados con una cama estrecha, un crucifijo en la pared y una ventana diminuta que daba al olivar. La vela sobre la mesita de noche proyectaba sombras danzantes en las paredes encaladas, y el silencio del convento era interrumpido solo por el canto lejano de los grillos. No había dormido, no podía. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, permanecían fijos en el techo mientras su mente la transportaba inevitablemente al pasado, a ese lugar que había intentado enterrar durante 3 largos años. Todo había comenzado de la manera más inesperada, en una noche de verano de 1975, en el Gran Casino de Sevilla. Sevilla, verano de 1975. Valentina Cortés tenía 23 años y trabajaba como camarera en el casino más exclusivo de la ciudad. No era un trabajo que hubiera elegido, pero las circunstancias de su vida no le habían dado muchas opciones. Huérfana, desde los 18 años, después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico, había tenido que hacerse cargo de su hermano menor, Mateo, que entonces tenía solo 12 años. Los Cortés habían sido una familia de clase media respetable. Su padre era maestro y su madre costurera, pero cuando murieron, Valentina descubrió que tenían deudas considerables, préstamos que habían tomado para mantener a la familia a flote durante los últimos años de enfermedad de su madre. De repente, Valentina se encontró no solo huérfana, sino también responsable de un niño, y con acreedores tocando a su puerta. El trabajo en el casino pagaba bien, especialmente con las propinas de los clientes adinerados que frecuentaban el lugar. Valentina había aprendido rápidamente a sonreír aunque estuviera exhausta, a ser amable sin ser demasiado familiar, a moverse entre las mesas con gracia mientras llevaba bandejas de champán y whisky escocés que costaban más de lo que ella ganaba en una semana. Aquella noche de julio el casino estaba particularmente lleno. Era el cumpleaños de algún magnate importante, y la élite de Sevilla se había reunido para celebrar. Valentina llevaba su uniforme reglamentario, un vestido negro ajustado hasta la rodilla, medias de seda y zapatos de tacón que le hacían doler los pies después de horas de estar de pie. Su cabello castaño estaba recogido en un moño elegante, y un ligero maquillaje resaltaba sus ojos verdes y sus labios rosados. Fue mientras servía copas en una de las mesas de póker privadas que lo vio por primera vez. Rafael Mendoza estaba sentado en la mesa principal, rodeado de otros hombres en trajes caros, pero mientras los demás hablaban y reían ruidosamente, él permanecía en un silencio controlado, sus ojos oscuros estudiando sus cartas con una concentración intensa. Había algo magnético en él, algo que hacía que las personas lo miraran incluso cuando no estaba haciendo nada en particular. Valentina se acercó a la mesa para ofrecer más bebidas, y fue entonces cuando sus ojos se encontraron por primera vez. Rafael levantó la vista de sus cartas y por un momento, el bullicio del casino pareció desvanecerse. La miró con una intensidad que la hizo sentir desnuda, como si pudiera ver a través de su uniforme, a través de su piel, directamente a su alma. No era una mirada lasciva como las que recibía de otros clientes. Era algo diferente, curiosidad, interés, algo más profundo que ella no podía identificar. Whisky escocés, por favor. Su voz era grave, autoritaria, pero no descortés. Con 2 cubos de hielo. Por supuesto, señor. Valentina había respondido con su tono profesional habitual, pero sus manos temblaban ligeramente mientras servía la bebida. Cuando le entregó el vaso, sus dedos se rozaron brevemente, y Valentina sintió una corriente eléctrica recorrer su brazo.
se retiró rápidamente, sonrojada, confundida por su propia reacción. Durante el resto de la noche, sintió la mirada de Rafael siguiéndola. Cada vez que pasaba cerca de su mesa, él encontraba una excusa para llamar su atención. Pidió más bebidas de las que necesitaba, preguntó por las especialidades de la casa, comentó sobre el clima. Conversaciones triviales, pero la manera en que la miraba mientras hablaba no tenía nada de trivial. Al final de su turno, cerca de las 3 de la madrugada, Valentina se dirigía al vestuario de empleados cuando una voz la detuvo. Disculpe. Se volvió y encontró a Rafael Mendoza de pie en el pasillo, solo. De cerca era aún más impresionante. La luz tenue del corredor resaltaba sus rasgos aristocráticos, y su presencia física era casi abrumadora. Sí, señor. Valentina había mantenido su tono profesional, aunque su corazón latía desbocado. He estado observándola toda la noche, dijo Rafael sin rodeos, y me preguntaba si estaría interesada en cenar conmigo mañana. Valentina parpadeó sorprendida. Había recibido invitaciones de clientes antes, por supuesto, pero siempre las había rechazado. Las reglas del casino eran claras. No fraternizar con los clientes, pero había algo en la manera directa en que Rafael había hecho la pregunta, sin artificios ni juegos, que la hizo dudar. Señor, yo no puedo. Hay reglas sobre los empleados y los clientes. Entiendo. Rafael asintió. Entonces no será una cita. Será simplemente 2 personas compartiendo una comida y una conversación, como seres humanos, no como camarera y cliente. Había una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de sus labios, una sonrisa que sugería que estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. No lo conozco. Valentina había protestado débilmente. Precisamente por eso sugiero que cenemos juntos. Para conocernos. Rafael sacó una tarjeta de su bolsillo y se la ofreció. Mi nombre es Rafael Mendoza, y el suyo es... Valentina Cortés. Valentina, repitió él como saboreando el nombre. Un nombre hermoso para una mujer hermosa. Ella se sonrojó nuevamente, odiándose a sí misma por reaccionar como una adolescente. Señor Mendoza. Rafael, por favor. Rafael, realmente no creo que sea una buena idea. Él había estudiado su rostro durante un largo momento, y luego asintió lentamente. Está bien, respeto su decisión, pero si cambia de opinión mi número está en esa tarjeta. La invitación permanece abierta. Y con eso se había marchado, dejándola de pie en el pasillo con su tarjeta en la mano y su mente en completo caos. Valentina había intentado olvidarse de ese encuentro. Guardó la tarjeta en el fondo de su bolso y se dijo a sí misma que nunca la usaría, pero durante los siguientes días, se descubrió pensando en él constantemente, en sus ojos oscuros, en su voz profunda, en la manera en que la había mirado, como si ella fuera la única persona en la habitación. Una semana después, Rafael regresó al casino, y la semana siguiente, y la siguiente. Siempre se sentaba en una de las mesas que ella atendía. Siempre le preguntaba cómo estaba. Siempre era cortés, respetuoso, nunca insistente, pero su presencia constante era una tentación que Valentina encontraba cada vez más difícil de resistir. Fue después de su 4ª visita que ella finalmente cedió. ¿Sigue en pie su invitación a cenar?, le había preguntado mientras le servía su whisky habitual. La sonrisa que iluminó el rostro de Rafael fue genuina, transformando su expresión seria en algo cálido y casi juvenil. Por supuesto, cuando está libre. Mañana es mi día libre. Perfecto, la recogeré a las 8. ¿Su dirección? Valentina vaciló. Su apartamento era pequeño y estaba en un barrio obrero, muy lejos del mundo de lujo en el que este hombre obviamente vivía. Pero había algo en su expresión expectante que hizo imposible mentirle. Le dio su dirección, y él simplemente asintió, sin mostrar juicio alguno. Esa primera cena había sido en uno de los restaurantes más elegantes de Sevilla, un lugar con manteles blancos almidonados, cubiertos de plata, y precios que habrían hecho llorar a Valentina si hubiera tenido que pagar. Pero Rafael la había puesto cómoda inmediatamente, conversando sobre temas ligeros, haciéndola reír con historias de sus viajes, preguntándole sobre su vida con un interés genuino que no parecía fingido. Valentina había sido cuidadosa al principio, revelando solo pequeños detalles sobre sí misma, pero Rafael tenía una manera de hacer que las personas se abrieran. Era un oyente atento, hacía las preguntas correctas, y nunca la hacía sentir inferior a pesar de la obvia diferencia en sus situaciones económicas. Al final de la noche, cuando la dejó en la puerta de su modesto edificio de apartamentos, no intentó besarla, simplemente tomó su mano, la besó con una galantería anticuada que la hizo derretirse y preguntó si podía verla nuevamente. Valentina había dicho que sí. Las semanas que siguieron fueron como un sueño.
Rafael la cortejaba de la manera tradicional, flores enviadas a su trabajo, cenas en restaurantes románticos, paseos por el parque de María Luisa, donde conversaban durante horas. Conoció a sus amigos, que la trataban con respeto a pesar de su origen humilde. La llevó a la ópera, al teatro, a galerías de arte, pero lo más importante era que cuando estaban juntos, realmente hablaban. Rafael le contó sobre la presión de manejar el imperio familiar, sobre su relación complicada con su difunto padre, sobre sus sueños de modernizar el negocio, y Valentina, lentamente, se abrió sobre su propia vida, sobre sus padres fallecidos, sobre Mateo, sobre sus luchas para mantenerlos a ambos a flote. Rafael nunca la hizo sentir como una obra de caridad. Cuando sugirió ayudarla con las deudas, lo hizo con tanta delicadeza que no se sintió como limosna, sino como el gesto natural de alguien que se preocupaba por ella. Cuando conoció a Mateo, fue amable y atento con el adolescente, ganándose su respeto inmediatamente. Por primera vez en años, Valentina se sintió segura, protegida, amada. Fue 2 meses después de su primera cena que Rafael le hizo una propuesta que cambiaría todo. Estaban cenando en su casa, una mansión impresionante en el exclusivo barrio de Santa Cruz. La madre de Rafael, doña Carmen, estaba visitando a una hermana en Madrid, así que estaban solos excepto por el personal de servicio discreto, que apareció solo para servir la cena, y luego desapareció. Después del postre, Rafael la llevó a la terraza que daba a los jardines iluminados por la luna. El aroma de los jazmines flotaba en el aire cálido de la noche, y el sonido de una fuente cercana proporcionaba una música suave de fondo. Valentina, Rafael tomó sus manos entre las suyas. Estos 2 meses contigo han sido los más felices de mi vida. Eres inteligente, hermosa, bondadosa, todo lo que siempre busqué en una mujer pero nunca pensé que encontraría. El corazón de Valentina latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Yo siento lo mismo, susurró. Sé que esto puede parecer precipitado, continuó Rafael. Sé que solo nos conocemos desde hace poco tiempo, pero cuando algo es correcto, simplemente lo sabes. Y esto, nosotros, es lo más correcto que he sentido nunca. Se arrodilló ante ella, y Valentina jadeó llevándose una mano a la boca. Valentina Cortés, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? El anillo que sacó de su bolsillo era una obra maestra, un diamante solitario enorme, rodeado de esmeraldas más pequeñas que hacían juego con sus ojos verdes. Debía costar una fortuna. Valentina debería haber dicho que sí inmediatamente. Debería haber estado llorando de alegría. Este era el final de cuento de hadas que nunca se había atrevido a soñar. Un hombre rico, poderoso, guapo que la amaba y quería casarse con ella. Pero en su mente resonaban otras palabras, palabras amenazantes, una voz que le había advertido apenas una semana antes que su hermano Mateo estaba en peligro mortal, a menos que ella hiciera exactamente lo que le ordenaban. Y lo que le habían ordenado era precisamente esto: enamorar a Rafael Mendoza, conseguir que se casara con ella, y luego, en el momento crucial, destruirlo. En su celda del convento, Valentina se llevó las manos al rostro mientras los recuerdos la inundaban. Había dicho que sí aquella noche, había aceptado el anillo, había besado a Rafael con una pasión que no era completamente fingida porque, a pesar de todo, se había enamorado de él de verdad, y ese había sido su error fatal. Un golpe suave en su puerta la sacó de sus pensamientos. Era Sor Teresa. «Hija, ¿puedo pasar?» Valentina se limpió las lágrimas rápidamente. «Sí, madre». La anciana monja entró y se sentó en la cama junto a ella, tomando sus manos con ternura maternal. «Cuéntame la verdad, Valentina, toda la verdad, no para juzgarte, sino para entender, para ayudarte si puedo». Y por primera vez en 3 años, Valentina comenzó a hablar. Le contó sobre su encuentro con Rafael, sobre el noviazgo, sobre la propuesta, y luego, con voz quebrada, le contó sobre el hombre que había aparecido en su vida justo antes de conocer a Rafael, un hombre llamado Sebastián Ruiz que decía que su padre le debía dinero, mucho dinero, de deudas de juego que Valentina nunca había sabido que existían. «Me mostró documentos», susurró Valentina, «pagarés firmados por mi padre, cantidades imposibles. Me dijo que si no pagaba, mi hermano Mateo sufriría las consecuencias. Me mostró fotografías de Mateo saliendo de la escuela, jugando fútbol con sus amigos, para demostrar que sabía dónde encontrarlo en cualquier momento». Sor Teresa apretó sus manos con más fuerza, animándola a continuar. «Le dije que no tenía ese dinero, que nunca podría pagarlo, y entonces fue cuando me hizo la propuesta. Dijo que sabía que yo estaba trabajando en el casino, que había visto cómo Rafael Mendoza me miraba. Me dijo que si lograba que Rafael se casara conmigo,
que si conseguía acceso a sus cuentas bancarias, a sus documentos financieros, él perdonaría toda la deuda. Dios mío, murmuró Sor Teresa. Yo me negué al principio, continuó Valentina, las lágrimas cayendo libremente ahora, pero entonces llevaron a Mateo, solo por unas horas, solo para aterrorizarlo. Cuando lo soltaron, estaba aterrado, con moretones, y comprendí que hablaban en serio, que realmente lastimarían a mi hermano si no hacía lo que me pedían. ¿Por qué no acudiste a la policía? ¿La policía? Valentina se rió sin humor. Madre, usted no entiende cómo funciona el mundo de esa gente. Sebastián Ruiz tiene contactos en todas partes. Políticos, policías, jueces, todos están en su nómina. Si hubiera ido a las autoridades, Mateo habría muerto antes de que pudiera terminar mi declaración. Valentina se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la oscuridad del olivar. Así que hice lo que me pidieron. Dejé que Rafael me cortejara. Acepté su propuesta. Me mudé a su casa. Me convertí en parte de su familia. Y todo el tiempo estaba pasando información a Sebastián. Números de cuentas, contraseñas, detalles sobre inversiones y propiedades. ¿Y Rafael nunca sospechó? No, porque yo realmente me enamoré de él, admitió Valentina con voz quebrada. No era parte del plan, pero sucedió. Cada día que pasaba con Rafael, cada conversación, cada sonrisa, cada beso, me enamoraba más profundamente, y eso hacía que la traición fuera 1000 veces peor. Se volvió hacia Sor Teresa con ojos desesperados. La boda estaba programada para el 15 de agosto de 1975. Todo estaba listo. La catedral reservada, 300 invitados confirmados, el vestido. El día anterior, Sebastián me contactó con las instrucciones finales. Esa noche, después de la ceremonia, Rafael abriría la caja fuerte de su estudio para guardar mi anillo de bodas junto con las joyas familiares. Sebastián quería que yo grabara la combinación y se la pasara. Con esa información, él podría vaciar no solo la caja fuerte, sino acceder a las cuentas offshore de la familia Mendoza. Millones de euros. Sor Teresa negaba con la cabeza horrorizada. Esa noche no pude dormir. Estaba acostada junto a Rafael escuchándolo respirar, y me di cuenta de que no podía hacerlo. No podía traicionarlo de esa manera. Él me amaba, me había dado todo, y yo estaba a punto de destruirlo. Entonces huiste. Sí, a las 4 de la mañana me levanté, tomé solo lo que podía llevar en una maleta pequeña, y desaparecí. Dejé una nota para Rafael, pero no podía explicarle la verdad porque eso lo habría puesto en peligro. Solo le dije que no podía casarme con él, que todo había sido un error. ¿Y tu hermano? Una sombra cruzó el rostro de Valentina. Esa fue la parte más difícil. Tuve que elegir entre dos personas que amaba, pero Mateo tenía 16 años en ese momento, casi un adulto. Usé todos los ahorros que tenía para enviarlo al extranjero, a Inglaterra, con documentos falsos y una nueva identidad. Le dije que nunca debía regresar a España, que nunca debía intentar contactarme. Fue la única manera de mantenerlo a salvo. Se dejó caer nuevamente en la cama exhausta. Llegué aquí al convento 3 días después de la boda cancelada. Inventé la historia sobre el esposo abusivo. Me corté el cabello. Me convertí en hermana María de los Ángeles. Y durante 3 años, viví pensando que finalmente estaba a salvo, que Sebastián nunca me encontraría aquí, que Rafael eventualmente me olvidaría y seguiría adelante con su vida. Pero ahora Rafael te ha encontrado. Sí, y lo peor es que no puedo explicarle la verdad. Porque si Sebastián descubre que he hablado, que he revelado su plan, no solo me matará a mí, matará a Mateo, y probablemente también a Rafael, solo por venganza. Sor Teresa permaneció en silencio durante varios minutos, procesando toda la información. Finalmente, habló con voz suave pero firme. Valentina, has vivido en el miedo durante demasiado tiempo. Has pagado por un pecado que no era tuyo. Las deudas de tu padre, las amenazas de ese hombre, nada de eso es tu culpa. Pero la traición a Rafael sí lo es. Valentina sollozó. Eso fue mi elección. Podría haber confiado en él. Podría haberle contado todo desde el principio. Pero en lugar de eso, lo engañé, lo usé, lo lastimé de la peor manera posible. Entonces debes hacer lo correcto ahora, dijo Sor Teresa. Debes ir con él mañana, como prometiste, y debes contarle la verdad. No puedo, ya le dije lo que pasará si... Escúchame, hija, la interrumpió la monja con firmeza. Has estado huyendo durante 3 años. ¿Y dónde te ha llevado eso? Aquí, viviendo en el miedo, escondiéndote detrás de un hábito que no te pertenece. Eso no es vida. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Entonces, ¿qué debo hacer? Confía en Dios, y confía en que el amor que compartiste con Rafael era real, que significaba algo.
Un hombre que te amó lo suficiente como para buscarte durante 3 años, es un hombre que merece la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Valentina quería creer esas palabras, quería creer que todo podría salir bien, pero conocía la realidad, conocía a los hombres como Sebastián Ruiz, y conocía, también, la ira de un hombre traicionado como Rafael Mendoza. No sé si seré lo suficientemente valiente, susurró. Sor Teresa la abrazó con ternura maternal. El coraje no es la ausencia del miedo, hija, es hacer lo correcto a pesar del miedo, y mañana, cuando Rafael regrese, tendrás la oportunidad de ser verdaderamente valiente por primera vez en tu vida. Esa noche Valentina no durmió en absoluto. Se quedó despierta, rezando con una fe que había pensado perdida, pidiendo fuerzas para enfrentar lo que vendría. Porque en 24 horas, tendría que salir de su refugio y enfrentarse no solo al hombre que una vez amó, sino también a los demonios de su pasado, que nunca la habían dejado ir realmente. Y algo le decía que esta vez no habría escapatoria posible. El sol del mediodía entraba implacable a través de los vitrales cuando Rafael Mendoza cruzó nuevamente las puertas del convento de Santa Clara, exactamente 24 horas después de su primera aparición, tal como había prometido. Esta vez, no había sorpresa en su llegada. Valentina lo esperaba en el claustro, sentada en el borde de la fuente de piedra, con una pequeña maleta de cuero gastado a sus pies. Ya no llevaba el hábito. Vestía un sencillo vestido azul marino que le llegaba bajo las rodillas, probablemente donado por alguna benefactora del convento. Su cabello corto, apenas llegándole a los hombros, estaba peinado hacia atrás con una simplicidad que de alguna manera realzaba la delicadeza de sus rasgos. Sin maquillaje, con los ojos hinchados por el llanto y la falta de sueño, seguía siendo la mujer más hermosa que Rafael había visto jamás, y eso lo enfurecía aún más. «Veo que tomaste la decisión correcta», dijo Rafael, su voz tan fría como la primera vez. Valentina se puso de pie lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo monumental. «No tenía alternativa, ¿verdad?» «No», confirmó él. «Nunca la tuviste». Sor Teresa apareció desde los corredores del convento, su rostro mostrando preocupación maternal. Se acercó a Valentina y le entregó un sobre pequeño. «Aquí está tu documentación, hija, tu identificación y algunos fondos que el convento puede ofrecerte. No es mucho, pero ella no necesitará fondos», interrumpió Rafael. «De ahora en adelante yo me encargaré de todos sus gastos». La manera en que lo dijo, como si Valentina fuera una posesión que acababa de adquirir, hizo que la joven se estremeciera. Sor Teresa miró a Rafael con severidad. «Señor Mendoza, espero que trate a esta joven con la dignidad y el respeto que merece toda criatura de Dios. Madre, con todo respeto, usted no tiene idea de lo que esta criatura de Dios es capaz», respondió Rafael, pero luego suavizó su tono ligeramente. «Sin embargo, le doy mi palabra de que no le haré daño físico. Mi venganza será de otro tipo». La palabra venganza quedó suspendida en el aire como una amenaza tangible. Valentina se despidió de Sor Teresa con un abrazo largo, aferrándose a la anciana monja como si fuera un salvavidas. Cuando finalmente se separaron, ambas tenían lágrimas en los ojos. «Recuerda lo que hablamos anoche», susurró Sor Teresa. «La verdad te hará libre». Valentina asintió, aunque no estaba segura de creer en esas palabras. Rafael tomó la maleta sin ceremonia y se dirigió hacia la salida. Valentina lo siguió con pasos lentos, sintiéndose como una prisionera siendo conducida a su celda. Al cruzar las puertas del convento que habían sido su refugio durante 3 años, sintió como si estuviera dejando atrás el último lugar seguro del mundo. Un Mercedes-Benz negro esperaba en el camino de tierra. El conductor, un hombre corpulento de mediana edad con rostro inexpresivo, abrió la puerta trasera sin decir palabra. Rafael indicó a Valentina que entrara primero, y luego se sentó junto a ella, manteniendo una distancia deliberada como si incluso el contacto accidental fuera intolerable. El coche arrancó suavemente, alejándose del convento. Valentina miró por la ventana, viendo cómo los olivares daban paso a campos de girasoles, y luego a las primeras señales de civilización, casas pequeñas, gasolineras, tiendas, el mundo real, del que había estado escondida durante tanto tiempo. «¿A dónde me llevas?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «A Sevilla, a mi casa», respondió Rafael sin mirarla. «Donde deberías haber estado estos últimos 3 años». «Rafael, por favor, necesito explicarte». «No», la cortó bruscamente. «No quiero explicaciones ahora. Ya tendremos tiempo para eso. Mucho tiempo». El tono amenazante de sus palabras hizo que Valentina se hundiera más en el asiento de cuero.
El resto del viaje transcurrió en un silencio tenso. Valentina intentó varias veces iniciar una conversación, pero cada vez, Rafael la ignoraba, mirando por su ventana o revisando documentos de un maletín que había sacado del maletero. 2 horas después, el Mercedes entraba en Sevilla. Valentina reconoció las calles familiares, los edificios históricos, las plazas donde había caminado con Rafael hacía lo que parecía toda una vida. Finalmente, el coche se detuvo frente a la mansión Mendoza en Santa Cruz. La casa era exactamente como la recordaba. 3 pisos de arquitectura andaluza tradicional, paredes blancas con detalles en hierro forjado, balcones con macetas de geranios rojos, una puerta de madera maciza tallada a mano. Detrás de los muros altos, sabía que había un jardín exuberante con naranjos, jazmines y una piscina de azulejos azules que brillaba bajo el sol. «Bienvenida a casa», dijo Rafael con ironía amarga mientras salía del coche. Un mayordomo mayor, a quien Valentina reconoció como Antonio, abrió la puerta principal. Su expresión cambió de profesional a sorprendida en una fracción de segundo, cuando la vio, pero rápidamente recuperó la compostura. «Don Rafael, señorita», comenzó, claramente sin saber cómo dirigirse a ella. «Antonio, prepara la habitación del ala este para la señorita Cortés», ordenó Rafael, «y asegúrate de que el personal sepa que está prohibido dejarla salir de la propiedad sin mi permiso explícito». «¿Qué?». Valentina se volvió hacia él bruscamente. «¿Me estás haciendo prisionera? Llámalo como quieras». Rafael finalmente la miró directamente, sus ojos oscuros ardiendo con emociones contenidas. «Huiste una vez, no te daré la oportunidad de hacerlo de nuevo. Esto es ilegal, no puedes retenerme contra mi voluntad». Rafael se acercó a ella en 2 pasos largos, invadiendo su espacio personal. Valentina retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó contra la pared del vestíbulo. «¿Ilegal?». Su voz era peligrosamente baja. «¿Quieres hablarme de lo que es ilegal, Valentina? ¿Qué tal fraude? ¿Robo de identidad? ¿Falsificación de documentos religiosos? Porque estoy bastante seguro de que hacerse pasar por monja cuando no tienes vocación es al menos una ofensa moral, sino criminal». Valentina abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Él tenía razón, maldita sea, tenía razón en cada acusación. Rafael continuó, su rostro a centímetros del de ella. «Así que aquí están las reglas. Vivirás en esta casa bajo mi supervisión. Tendrás todo lo que necesites, comida, ropa, comodidades. Pero no saldrás de estos muros sin mi compañía. No harás llamadas telefónicas sin que yo esté presente. No tendrás contacto con el mundo exterior hasta que yo decida que puedo confiar en ti. ¿Entendido?». «¿Y cuánto tiempo durará esto?», preguntó Valentina, su voz temblando. «¿Cuánto tiempo planeas mantenerme aquí?». Una sonrisa sombría cruzó el rostro de Rafael. «Todo el tiempo que sea necesario para obtener las respuestas que merezco. Y créeme, Valentina, tengo muchas, muchas preguntas». Antonio carraspeó incómodamente. «¿Don Rafael desea que sirva el almuerzo?». Rafael se apartó de Valentina, rompiendo la tensión del momento. «Sí, en 1 hora, en el comedor principal. Y Antonio, prepara la habitación del ala este rápidamente. Estoy seguro de que la señorita Cortés querrá cambiarse y refrescarse antes de comer». «Por supuesto, señor». Una empleada joven apareció para escoltar a Valentina a su habitación. Mientras subía las escaleras de mármol, Valentina sintió las piernas temblar. Todo era demasiado familiar. Las pinturas en las paredes, el olor a cera de abeja y jazmín, incluso los pasos de sus zapatos contra la piedra producían el mismo eco que recordaba. La habitación del ala este era hermosa, pero claramente elegida con un propósito. Estaba en el extremo opuesto de la casa de donde solía estar la habitación principal de Rafael. Las ventanas, aunque grandes y luminosas, tenían rejas decorativas en el exterior. Seguridad, le habían dicho cuando vivía aquí antes. Ahora entendía su verdadero propósito. Sobre la cama había varios vestidos nuevos, todos de su talla exacta. En el armario encontró más ropa, zapatos, incluso ropa interior, todo de marcas caras, todo perfectamente adecuado a su estilo. Era desconcertante que Rafael recordara esos detalles después de 3 años. Se duchó rápidamente, permitiendo que el agua caliente aliviara un poco la tensión de sus músculos. Cuando salió, eligió un vestido sencillo color crema, y se cepilló el cabello corto lo mejor que pudo. Sin maquillaje y con el cabello húmedo, se veía joven, vulnerable. Tal vez eso era bueno, tal vez despertaría algo de compasión en Rafael, pero cuando bajó al comedor 1 hora después, la mirada que le dirigió le dijo que la compasión era lo último que sentía por ella. El comedor era tan grandioso como lo recordaba. Una mesa de caoba que podía acomodar fácilmente a 20 personas, un candelabro de cristal colgando del techo alto,
paredes cubiertas con tapices antiguos, pero solo estaban puestos 2 lugares, uno en cada extremo de la mesa. La distancia física era una metáfora obvia de la distancia emocional entre ellos. Rafael ya estaba sentado, vestido ahora con ropa más casual, pantalones oscuros y una camisa blanca con los primeros botones desabrochados. Se había quitado la chaqueta formal, y Valentina podía ver la fuerza de su torso bajo la tela fina. Se había dejado crecer una barba ligera en los últimos 3 años, lo que le daba un aire más maduro, más peligroso. «Siéntate», ordenó señalando el lugar opuesto. Valentina obedeció, sintiéndose ridícula en el extremo lejano de esa mesa enorme. Antonio y otro sirviente comenzaron a traer platos: gazpacho andaluz, pescado a la plancha con limón, ensalada de tomates, pan recién horneado, comida exquisita que Valentina apenas podía apreciar. Comieron en silencio durante varios minutos. Valentina empujaba la comida por su plato, incapaz de tragar más de unos pocos bocados. Rafael, por el contrario, comía con aparente apetito, aunque sus ojos nunca la dejaban. «No estás comiendo», observó finalmente. «No tengo hambre». «Comerás de todos modos. No permitiré que te enfermes bajo mi techo. Eso arruinaría mis planes». «¿Y cuáles son exactamente tus planes, Rafael?», preguntó Valentina, dejando el tenedor. «¿Mantenerme aquí como... ¿Como qué? ¿Tu prisionera? ¿Tu trofeo? ¿Tu venganza?» Rafael se reclinó en su silla, estudiándola con esa intensidad que siempre la había desarmado. «Aún no lo he decidido completamente. Hay tantas opciones». Tomó un sorbo de vino tinto. «Podría simplemente mantenerte aquí, aislada del mundo, dejarte experimentar una fracción de la prisión emocional en la que me dejaste a mí. Podría exponerte públicamente, contarle a toda Sevilla quién eres realmente y qué hiciste. Podría arruinar cualquier posibilidad de que tengas una vida normal alguna vez». Cada palabra era como un cuchillo en el corazón de Valentina. «O», continuó Rafael, su voz bajando a un tono más íntimo, más peligroso, «podría hacer que te enamores de mí nuevamente, hacerte sentir todo lo que una vez dijiste sentir, y luego, cuando estés completamente enamorada, cuando dependas de mí para tu felicidad, dejarte, tal como tú me dejaste». Valentina sintió lágrimas quemando sus ojos. «Rafael, si me dejaras explicar». «No quiero tus explicaciones». Se puso de pie bruscamente, su silla raspando el suelo. «Quiero que sufras. Quiero que entiendas lo que me hiciste». Caminó hacia ella con pasos deliberados, y Valentina se encogió en su silla, pero no había a dónde huir. Él se inclinó, sus manos apoyadas en los brazos de su silla, atrapándola. «Mi madre murió pensando que había fracasado en criar a un hijo capaz de mantener a una mujer feliz». Su voz se quebró ligeramente. Sus últimas palabras fueron preguntándome qué había hecho mal, por qué la mujer que yo había elegido me había rechazado. Murió culpándose a sí misma por tu traición. Las lágrimas de Valentina finalmente cayeron. «Lo siento mucho. No sabes cuánto lo siento». «Lo siento» no significa nada. Rafael se enderezó abruptamente, como si el contacto cercano con ella fuera venenoso. «Las palabras son baratas, Valentina. Tú me enseñaste eso mejor que nadie». Se dirigió hacia la ventana, dándole la espalda, sus manos metidas en los bolsillos. El silencio se extendió entre ellos, pesado y doloroso. Finalmente Valentina encontró el coraje para hablar, su voz apenas un susurro. «¿Y si te dijera que había razones? Razones por las que tuve que irme. Razones que no tenían nada que ver con no amarte». Rafael no se volvió. «Entonces te diría que eres una mentirosa aún más talentosa de lo que pensaba, porque si me amaras, habrías confiado en mí. Habrías venido a mí con tus problemas. Habrías luchado por nosotros». «No podía», comenzó Valentina, pero las palabras murieron en su garganta. ¿Cómo podía explicarle sin poner en peligro a Mateo, sin exponerlo a la ira de Sebastián Ruiz? Rafael finalmente se volvió, y la expresión en su rostro era de puro dolor disfrazado de ira. «¿Sabes qué es lo peor de todo esto?», preguntó. «Que durante 3 años me convencí a mí mismo de que debías estar muerta. Era la única explicación que tenía sentido. Que algo terrible te había pasado, que habías sido secuestrada, lastimada, asesinada, porque la alternativa, que simplemente habías elegido dejarme, era demasiado dolorosa para aceptar». Dio un paso hacia ella. «Contraté investigadores privados. Gasté fortunas buscándote en toda España, en toda Europa. Revisé morgues, hospitales, refugios. Y todo ese tiempo estabas escondida en un convento a solo 2 horas de aquí, viviendo una vida de mentiras piadosas. Otro paso. Y ahora que te he encontrado, ahora que estás aquí frente a mí, viva y aparentemente bien, no sé qué es peor, la agonía de no saber, o la agonía de saber que elegiste esto, que elegiste una celda de monja sobre una vida conmigo». Estaba frente a ella ahora, tan cerca que Valentina podía sentir el calor de su cuerpo.
oler su colonia familiar mezclada con algo más oscuro, más amargo. Dime. Su voz era apenas un susurro ronco. Dime que no significó nada, que cada beso era mentira, que cada vez que dijiste que me amabas estabas actuando. Dime eso, y tal vez pueda finalmente olvidarte. Valentina levantó la vista, encontrando sus ojos oscuros y vio en ellos algo que la partió en dos. No era solo ira, era dolor. Dolor profundo y crudo que ni 3 años ni todo el orgullo del mundo habían podido curar. No puedo decirte eso, susurró, porque sería la mentira más grande de todas. Algo cambió en la expresión de Rafael. Su mandíbula se tensó, sus ojos se oscurecieron aún más, y de repente, su mano estaba en la mejilla de ella, su pulgar trazando la línea de su pómulo con una suavidad que contrastaba violentamente con la tensión en su cuerpo. Entonces eres incluso más cruel de lo que pensaba, murmuró, y antes de que Valentina pudiera respirar, sus labios estaban sobre los de ella. No fue un beso suave, fue un beso lleno de 3 años de dolor, ira, deseo reprimido y amor que se había negado a morir. Era castigo y necesidad, venganza y rendición. Los labios de Rafael eran duros, exigentes, tomando lo que ella le había negado durante tanto tiempo. Valentina debería haberlo empujado, debería haberse resistido, pero en cambio se encontró respondiéndole con la misma desesperación, sus manos aferrándose a su camisa, acercándolo más, porque este era el Rafael que recordaba, el hombre que había amado, y por un momento, todos los secretos y mentiras se desvanecieron, y solo quedaron ellos dos. Rafael la levantó de la silla sin romper el beso, sus manos firmes en su cintura. La llevó unos pasos hasta que la espalda de Valentina chocó contra la pared. Su cuerpo presionaba contra el de ella, y Valentina podía sentir cada músculo tenso, cada línea dura de su forma. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Los labios de Rafael se movieron a su cuello, besando, mordiendo suavemente, dejando un rastro de fuego en su piel sensible. Dios, cómo te odio, murmuró contra su garganta. Cómo te odio por hacerme sentir esto todavía. Sus manos subieron por los costados de Valentina, trazando las curvas que recordaba tan bien. No era apropiado, era posesivo, casi violento en su intensidad, y Valentina no podía hacer nada excepto aferrarse a él, su cuerpo traicionándola completamente. Los dedos de Rafael encontraron el cierre del vestido en su espalda, y por un momento, Valentina pensó que lo abriría, que cruzarían esa línea de la que no habría retorno. Pero entonces, abruptamente, él se apartó, se alejó de ella como si quemara, su respiración agitada, sus ojos salvajes. No, dijo más para sí mismo que para ella, no así, no ahora. Se pasó una mano por el cabello, claramente luchando por recuperar el control. Vete a tu habitación, Valentina, ahora, antes de que haga algo de lo que ambos nos arrepintamos. Valentina no necesitó que se lo repitiera. Con las piernas temblorosas se alejó de la pared y prácticamente corrió hacia la puerta. Pero antes de salir, no pudo evitar mirar atrás. Rafael estaba de pie junto a la ventana nuevamente, su espalda hacia ella, sus hombros tensos. Y en su postura, Valentina vio algo que la aterrorizó más que su ira. Vio que él todavía la deseaba, que a pesar de todo, a pesar del dolor y la traición, todavía había algo entre ellos que ninguno de los dos podía negar. Y ese algo sería la destrucción de ambos si no encontraba el coraje para decirle la verdad pronto. Los días que siguieron establecieron una rutina extraña y dolorosa. Valentina vivía en la mansión Mendoza como una invitada forzada, con libertad para moverse por la casa y los jardines, pero siempre consciente de que los empleados tenían órdenes de vigilarla. Rafael, por su parte, mantenía una distancia calculada, apareciendo para las comidas pero apenas dirigiéndole la palabra, como si ese beso en el comedor nunca hubiera sucedido. Era una tortura silenciosa para ambos. Valentina pasaba las mañanas en el jardín, entre los naranjos y jazmines, recordando cuando solía caminar aquí con Rafael, planeando su futuro juntos. Las tardes las dedicaba a leer en la biblioteca, rodeada de libros que él había coleccionado, encontrando notas en los márgenes escritas con su letra elegante. Por las noches, yacía despierta en su habitación, escuchando los sonidos de la casa, preguntándose si Rafael también estaba despierto al otro lado de las paredes, pensando en ella. Habían pasado 5 días desde su llegada cuando todo cambió. Era una tarde de viernes. El calor de agosto pesaba sobre Sevilla como una manta sofocante. Valentina estaba en el jardín, bajo la sombra de un naranjo, cuando escuchó voces elevadas provenientes del estudio de Rafael. Una era la suya, inconfundible en su autoridad. La otra era desconocida, más áspera,
con un acento que hizo que el corazón de Valentina se detuviera. No podía ser. Se acercó lentamente a la ventana del estudio, manteniéndose oculta detrás de las enredaderas de bugambilla. A través del vidrio, pudo ver a Rafael de pie detrás de su escritorio, su postura rígida de tensión, y frente a él, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, estaba un hombre que Valentina había rezado nunca volver a ver, Sebastián Ruiz. Tenía aproximadamente 45 años, de estatura media pero con una presencia amenazante que no tenía nada que ver con su físico. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás con gel, revelando un rostro de rasgos duros, ojos pequeños y oscuros, nariz aguileña, una cicatriz delgada que corría desde su ceja izquierda hasta su mejilla. Vestía un traje caro pero de mal gusto, con demasiadas joyas en sus dedos y un reloj de oro que gritaba más que susurraba riqueza. Don Rafael debe entender mi posición. La voz de Sebastián era untuosa, falsa en su cortesía. Su padre y yo teníamos un acuerdo, documentos firmados, inversiones prometidas. Y ahora que él ha fallecido, naturalmente espero que su hijo honre esos compromisos. He revisado todos los archivos de mi padre, respondió Rafael, su voz controlada pero con un filo de acero. No hay registro de ningún acuerdo con usted, señor Ruiz, y conociendo a mi padre, si hubiera hecho negocios con alguien de su reputación, lo habría documentado meticulosamente. La sonrisa de Sebastián se endureció. ¿Mi reputación? Vaya, don Rafael, eso suena casi como un insulto. Y aquí yo pensaba que éramos caballeros civilizados discutiendo asuntos de negocios. Seré claro, Ruiz. Sé exactamente qué tipo de negocios maneja. Préstamos con intereses usureros, intimidación, extorsión. Mi padre nunca habría tocado nada asociado con usted, así que sugiero que tome sus documentos falsificados y se vaya de mi casa antes de que llame a la policía. Sebastián se rió. Un sonido desagradable. ¿La policía? Oh, don Rafael. Ambos sabemos que la policía y yo tenemos un entendimiento mutuo, pero muy bien. Juguemos a su manera. Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo arrojó sobre el escritorio. Tal vez esto refresque su memoria. Rafael abrió el sobre con movimientos deliberados. Valentina no podía ver qué contenía, pero vio cómo su rostro se transformaba de irritación a confusión, y luego a algo más oscuro, shock. ¿De dónde sacó esto? La voz de Rafael era apenas un susurro. Digamos que tengo mis fuentes. Y también tengo muchas más copias, por supuesto. Sería una pena si estos documentos delicados llegaran a manos equivocadas. Los medios, por ejemplo, o sus competidores, o ciertos reguladores financieros que podrían tener preguntas incómodas sobre algunas transacciones de la empresa Mendoza. Rafael dejó caer los papeles sobre el escritorio como si quemaran. Esto es chantaje, yo lo llamo negocios. Sebastián se encogió de hombros. Usted tiene algo que yo quiero. Inversión en mis proyectos. Legitimidad para mis operaciones. Y yo tengo información que usted definitivamente no quiere que se haga pública. Es un intercambio justo. Váyase de mi casa. Rafael caminó hacia la puerta y la abrió. Ahora, Sebastián no se movió. En cambio, su mirada se dirigió hacia la ventana, y sus ojos se encontraron directamente con los de Valentina. Una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro. Bueno, qué sorpresa tan interesante. Rafael siguió su mirada y vio a Valentina junto a la ventana. Su expresión pasó de ira a confusión. ¿La conoce?, preguntó a Sebastián, aunque algo en su tono sugería que ya sabía la respuesta. ¿Conocerla? Sebastián se rió. Oh, don Rafael, eso es quedarse corto. La pequeña Valentina y yo somos viejos. ¿Cómo decirlo? Socios de negocios. ¿No es así, querida? El mundo de Valentina se detuvo. Todo lo que había temido, todo lo que había huido durante 3 años, estaba a punto de explotar en su cara. Rafael salió del estudio con pasos rápidos y abrió la puerta del jardín, su mano tomando el brazo de Valentina con firmeza. Entra, ahora. La llevó casi a rastras de vuelta al estudio, cerrando la puerta detrás de ellos. Valentina se encontró en la misma habitación que Sebastián Ruiz, el hombre que había destruido su vida, y Rafael, el hombre cuya vida ella había ayudado a destruir. Explícate, ordenó Rafael, su voz peligrosamente calmada. ¿Cómo conoces a este hombre? Valentina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sebastián, disfrutando claramente del drama, se acomodó en uno de los sillones de cuero como si fuera su propia casa. Permítame ayudarla, querida, ya que parece haber perdido el habla, dijo Sebastián. Don Rafael, ¿recuerda a su encantadora prometida de hace 3 años? La hermosa Valentina Cortés que lo dejó en el altar. Bueno, resulta que su aparición en su vida no fue exactamente coincidencia. Rafael se volvió lentamente hacia Valentina, y la expresión en su rostro la heló hasta los huesos.
¿Qué está diciendo? Estoy diciendo, continuó Sebastián claramente disfrutando cada segundo, que la pequeña Valentina trabajaba para mí. Bueno, trabajaba es una palabra fuerte. Digamos que me debía cierta lealtad debido a las circunstancias financieras de su difunto padre. No, susurró Valentina, pero Sebastián no se detuvo. Su padre, que en paz descanse, tenía deudas de juego significativas conmigo. Cuando murió, naturalmente, esas deudas pasaron a su hija, pero siendo yo un hombre razonable, le ofrecí una forma alternativa de pago. Todo lo que tenía que hacer era acercarse a usted, don Rafael, ganarse su confianza, enamorarlo incluso, y luego, en el momento oportuno, proporcionarme cierta información sobre sus negocios. Rafael no se movía, pero Valentina podía ver la tensión en cada músculo de su cuerpo. Dime que está mintiendo, dijo Rafael sin mirar a Valentina. Dime que esto es otra de sus estafas. Valentina quería mentir, quería negarlo todo, pero las palabras de Sor Teresa resonaban en su mente. La verdad te hará libre. Es verdad, susurró finalmente, pero no es como él lo hace sonar. Rafael se volvió hacia ella con un movimiento tan brusco que Valentina retrocedió instintivamente. ¿No es como suena? Su voz era baja, peligrosa. Entonces, ¿cómo es, Valentina? ¿Cómo se supone que debo interpretar que mi prometida era en realidad una espía plantada por este criminal? Él amenazó a mi hermano. Valentina estalló, las lágrimas cayendo libremente ahora. Amenazó con matar a Mateo si no hacía lo que me pedía. No tuve opción, Rafael. No tuve opción. Sebastián aplaudió lentamente, burlonamente. Oh, qué dramático. Sí, puede haber habido algunas motivaciones adicionales, pero no cambia el hecho de que aceptaste el trabajo, querida, que te acercaste a don Rafael con un propósito calculado, que cada sonrisa, cada caricia, cada palabra de amor era parte de una actuación magistral. Eso no es cierto. Valentina se volvió hacia Rafael desesperadamente. Al principio sí, era todo parte del plan, pero luego, cuando te conocí realmente, cuando pasamos tiempo juntos, me enamoré de ti, Rafael, de verdad, por eso huí, porque no podía seguir traicionándote. Rafael se rió, pero era un sonido sin humor, lleno de amargura. Te enamoraste de mí, qué conveniente. ¿Y se supone que debo creer eso después de todo lo que acabo de escuchar? Es la verdad, sollozó Valentina. ¿La verdad? Rafael se acercó a ella. ¿Sabes qué, Valentina? Ya no sé qué es verdad y qué es mentira cuando se trata de ti. Todo, absolutamente todo sobre nuestra relación, fue construido sobre engaños. Se volvió hacia Sebastián con ojos ardientes. ¿Y usted? ¿Qué papel juega en todo esto ahora? Aparece aquí con sus chantajes y casualmente menciona a Valentina. Esto fue planeado. Sebastián sonrió ampliamente. Es usted un hombre inteligente, don Rafael. Sí, cuando me enteré de que había encontrado a nuestra pequeña Valentina, pensé que sería el momento perfecto para reconectar. Verá, ella nunca completó su trabajo original. Huyó antes de obtener la información que necesitaba, lo cual significa que su deuda conmigo sigue pendiente, con intereses acumulados, por supuesto. No. Valentina negó con la cabeza violentamente. Terminamos. Ese trato está terminado. Me escondí, desaparecí, se acabó. Oh, querida, qué ingenua. Sebastián se puso de pie, caminando lentamente alrededor de la habitación como un depredador. Las deudas conmigo nunca simplemente terminan. Y ahora que has resurgido tan convenientemente en la vida de don Rafael, bueno, veo una oportunidad para que ambos obtengamos lo que queremos. Rafael intervino, su voz cortante. Llegué al punto, Ruiz. El punto es simple. Sebastián se detuvo frente al escritorio. Usted invierte en mis proyectos. Usa su nombre, su reputación para darme legitimidad. Y a cambio, estos documentos comprometedores sobre su padre desaparecen. Y Valentina, bueno, ella finalmente puede estar libre de su deuda conmigo. ¿Y si me niego? Sebastián se encogió de hombros. Entonces estos documentos se hacen públicos. Su empresa sufre un escándalo enorme. Su reputación familiar se arruina. Y en cuanto a Valentina, sus ojos se volvieron hacia ella con una promesa oscura. Bueno, digamos que su hermano Mateo en Londres ha construido una vida muy agradable. Sería una pena si algo le sucediera. Valentina jadeó. Dijiste que no sabías dónde estaba Mateo. Dijiste... Mentí. Sebastián sonrió. Siempre he sabido dónde está tu hermano, querida, pero él era más útil como motivación en reserva. Ahora, sin embargo, con ambos aquí, tan convenientemente reunidos, bueno, las apuestas han subido. Rafael miraba entre Sebastián y Valentina, procesando toda la información. Valentina podía ver la guerra de emociones en su rostro. Ira, dolor, traición, pero también algo más. ¿Cálculo? Necesito pensar, dijo Rafael finalmente.
Esto es mucho que procesar. Por supuesto, por supuesto. Sebastián se dirigió hacia la puerta. Tómese su tiempo, digamos, 3 días. Volveré el lunes para su respuesta. Y don Rafael se detuvo en la puerta mirando hacia atrás. No haga nada estúpido como acudir a las autoridades. Como mencioné, tengo amigos en todas partes. Y si percibo cualquier amenaza, esos documentos se hacen públicos inmediatamente. Y el hermano de Valentina, bueno, los accidentes ocurren todos los días en Londres. Con esa amenaza final, Sebastián Ruiz salió, dejando un silencio devastador en su estela. Valentina y Rafael se quedaron solos en el estudio. Ella lloraba silenciosamente, su cuerpo temblando con sollozos contenidos. Él permanecía inmóvil, mirando por la ventana hacia el jardín, sus manos apretadas en puños a sus costados. Pasaron varios minutos antes de que Rafael hablara, su voz casi irreconocible por la emoción contenida. Todo este tiempo, todo fue una mentira. No, Valentina se acercó a él. No todo. Por favor, Rafael, tienes que creerme. Al principio sí, fui a ti con un propósito, pero me enamoré de ti. Cada momento que pasamos juntos, cada conversación, cada beso, eran reales para mí. ¿Cómo puedo creerte? Finalmente se volvió para mirarla, y Valentina vio lágrimas en sus ojos por primera vez. ¿Cómo puedo creer una sola palabra que sale de tu boca cuando todo, absolutamente todo sobre cómo nos conocimos fue una mentira? Porque huí, dijo Valentina desesperadamente. Si no me hubiera enamorado de ti, si todo hubiera sido solo una actuación, habría seguido adelante con el plan, habría obtenido la información que Sebastián quería, habría completado el trabajo, pero no pude traicionarte de esa manera porque te amaba demasiado. Entonces, en lugar de eso, me traicionaste de una manera diferente. La voz de Rafael se quebró. Me dejaste en el altar. Dejaste que mi madre muriera pensando que yo no era suficiente. ¿Cómo es eso mejor, Valentina? ¿Cómo es eso amor? Porque protegí a Mateo, porque protegí tus negocios. Si me hubiera quedado, si hubiera seguido con la boda, Sebastián habría forzado mi mano. Habría amenazado a Mateo hasta que yo le diera lo que quería. Y entonces tú habrías sido arruinado de todos modos, pero yo habría sido directamente responsable. Al menos huyendo, eliminé esa posibilidad. Rafael se pasó las manos por el rostro, súbitamente exhausto. ¿Y nunca pensaste en decirme, en confiar en mí con la verdad? Yo tenía recursos, poder, contactos. Podríamos haber enfrentado a Ruiz juntos. ¿Y arriesgar tu vida también? ¿Arriesgar a tu familia? Valentina negó con la cabeza. Rafael, no conoces a hombres como Sebastián. No juegan según las reglas, no les importan las leyes o la moral. Si hubieras intentado enfrentarte a él directamente, habría encontrado una manera de lastimarte, de lastimarnos a todos. Entonces, en lugar de eso, elegiste lastimarme de una manera diferente. La acusación en su voz era clara. Sí, admitió Valentina. Elegí romperte el corazón en lugar de arriesgar tu vida. Y si tuviera que elegir de nuevo, haría lo mismo, porque prefiero que me odies y estés vivo, que muerto pero pensando bien de mí. El silencio que siguió fue absoluto. Rafael la miraba con una expresión que Valentina no podía descifrar: dolor, ira, confusión y tal vez comprensión. Finalmente habló, su voz apenas un susurro. Necesito tiempo, necesito pensar, necesito procesar todo esto. Rafael, por favor, levantó una mano para detenerla. Solo, vete, vuelve a tu habitación. No puedo mirarte ahora mismo sin ver cada mentira, cada engaño. Necesito espacio. Valentina asintió, las lágrimas nublando su visión mientras se dirigía hacia la puerta. Pero antes de salir, se volvió una última vez. Por lo que vale, te amé. Te amo todavía. Esa es la única verdad que nunca ha sido mentira. No esperó su respuesta. Salió del estudio y prácticamente corrió hacia su habitación, cerrando la puerta detrás de ella antes de colapsar en el suelo, sollozando incontrolablemente. Abajo, en el estudio, Rafael permanecía inmóvil, mirando los documentos que Sebastián había dejado sobre su escritorio. Lentamente, los recogió y comenzó a leerlos. Lo que vio allí lo dejó helado. Eran transferencias bancarias de su padre, realizadas hace años, a cuentas en paraísos fiscales, inversiones en negocios cuestionables, tratos con personas de reputación dudosa. No era nada ilegal técnicamente, pero si se hacía público, el escándalo sería enorme. La reputación de la familia Mendoza, construida durante generaciones, se arruinaría. Su padre, el hombre que había predicado la honestidad y la integridad toda su vida, había tenido secretos que ahora ponían todo en riesgo. Rafael dejó caer los papeles y se dejó caer en su silla,
la cabeza entre las manos. En una sola tarde su mundo había explotado. La mujer que amaba era una mentirosa que había sido plantada en su vida por un criminal. Su difunto padre había tenido negocios oscuros que ahora amenazaban el imperio familiar, y un extorsionador tenía a ambos, a él y a Valentina, exactamente donde quería. Y lo peor de todo era que a pesar de todo, a pesar de cada traición y cada mentira, una parte de él todavía quería creerle cuando decía que lo amaba, porque él también la amaba todavía, y esa era la maldición más cruel de todas. La noche cayó sobre la mansión Mendoza como un peso opresivo. Valentina permaneció en su habitación, acurrucada en la cama, incapaz de moverse, incapaz de pensar más allá del dolor que la consumía. Había revelado sus secretos más oscuros, había expuesto su alma, y la mirada de traición en los ojos de Rafael la perseguía cada vez que cerraba los suyos. Las horas pasaron lentamente. Escuchó el reloj de pie en el pasillo marcar las 10, las 11, la medianoche. La casa estaba en silencio, pero era un silencio tenso, como si los muros mismos contuvieran la respiración. Cerca de la 1 de la madrugada, escuchó pasos en el pasillo. Se detuvieron frente a su puerta. Valentina contuvo el aliento, esperando, pero después de un largo momento, los pasos continuaron, alejándose hacia el ala opuesta de la casa. Rafael, incluso ahora después de todo, venía a buscarla, pero no había encontrado el valor de entrar. Valentina se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. La luna llena iluminaba el jardín con una luz plateada, proyectando sombras largas de los naranjos. En el límite de su visión, vio una figura junto a la fuente. Rafael, todavía vestido con la ropa del día, mirando hacia arriba, hacia su ventana. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y en ese momento, Valentina supo que ninguno de ellos dormiría esta noche. El peso de las revelaciones, de las decisiones que debían tomarse, era demasiado grande. A la mañana siguiente Valentina bajó temprano a la cocina. No había dormido, y sus ojos estaban hinchados y enrojecidos, pero necesitaba hacer algo, mantener sus manos ocupadas para no volverse loca. Encontró a la cocinera, María, una mujer mayor que había trabajado para la familia Mendoza durante décadas, preparando el desayuno. «Buenos días, señorita». María la saludó con calidez, pero había preocupación en sus ojos. «¿Puedo prepararle algo?» «Solo café, por favor», respondió Valentina con voz ronca. «Ha estado llorando», observó María con suavidad maternal. «Sea lo que sea, niña, mejorará. Todo mejora eventualmente». Valentina quiso creer esas palabras, pero parecían imposibles en este momento. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina, algo que nunca hubiera hecho en sus días como prometida de Rafael, cuando se suponía que debía comportarse como la señora de la casa. Pero ahora, despojada de todas las pretensiones, solo era Valentina, una mujer rota que había cometido terribles errores. Rafael entró a la cocina minutos después. Se veía igual que ella, sin dormir, ojos cansados, ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta, aunque ambos sabían que no había dormido en absoluto. Se detuvo al verla, pero no se marchó. «María, déjanos solos, por favor», dijo suavemente. La cocinera asintió y salió discretamente, cerrando la puerta detrás de ella. El silencio se extendió entre ellos, pesado con todas las palabras no dichas. Finalmente, Rafael se sirvió una taza de café y se sentó frente a Valentina en la pequeña mesa. «No dormí nada anoche», comenzó sin preámbulos. «Pasé horas revisando esos documentos que Ruiz dejó, investigando sus afirmaciones, tratando de entender qué hizo mi padre y por qué». Valentina esperó sin atreverse a interrumpir. «Mi padre no era perfecto», continuó Rafael mirando su café. «Eso lo sé, pero siempre pensé que era honorable, que sus negocios eran limpios. Descubrir que tuvo tratos con gente como Sebastián Ruiz, que escondió dinero, que posiblemente financió operaciones cuestionables, es como descubrir que no conocía al hombre en absoluto». «Lo siento», susurró Valentina. «Siento que mi presencia haya traído esto a tu vida». Rafael levantó la vista, sus ojos encontrando los de ella. «¿Sabes qué me di cuenta anoche? Que tú y yo no somos tan diferentes. Ambos hemos vivido con los pecados de nuestros padres, tú con las deudas de tu padre, yo con los secretos del mío. Ambos hemos sido manipulados por Sebastián Ruiz. La diferencia es que yo tuve el privilegio de no saberlo hasta ahora». Valentina sintió lágrimas picando en sus ojos nuevamente. «También me di cuenta de otra cosa». Rafael se inclinó hacia adelante. «Entiendo por qué huiste. Odio que lo hicieras. Odio el dolor que causó. Pero entiendo que estabas tratando de protegerme, de proteger a tu hermano, en tu situación, sin recursos, sin poder, sin nadie en quien confiar. Tal vez yo hubiera hecho lo mismo». «¿Qué estás diciendo?».
Preguntó Valentina, apenas atreviéndose a esperar. Estoy diciendo que necesito saber la verdad completa, todo, cada detalle de tu relación con Sebastián, cada cosa que te pidió que hicieras, cada amenaza que hizo, porque si vamos a salir de esto, si vamos a vencerlo, necesito conocer toda la historia. Vamos, repitió Valentina. ¿Quieres decir? Quiero decir que 3 años no fueron suficientes para dejar de amarte, admitió Rafael, su voz quebrándose ligeramente, y aunque me odies por esto, aunque signifique que soy un tonto, necesito creer que cuando dices que me amabas, era verdad, porque si no lo era y todo fue mentira, entonces no sé quién soy, no sé en qué creer. Las lágrimas de Valentina finalmente cayeron, pero esta vez eran lágrimas de alivio mezcladas con dolor. Era verdad, es verdad, te amo, Rafael. Te he amado desde el momento en que dejaste de ser una tarea y te convertiste en mi mundo entero. Rafael extendió la mano a través de la mesa, y después de un momento de vacilación, Valentina puso la suya en la de él. Sus dedos se entrelazaron, y ambos sintieron la corriente familiar de conexión que nunca había desaparecido realmente. Entonces cuéntame todo, dijo él, y encontraremos una manera de salir de esto, juntos. Y así, mientras el sol de la mañana llenaba la cocina con luz dorada, Valentina le contó todo. Le habló de cómo Sebastián se había acercado a ella por primera vez, mostrándole los documentos de deuda de su padre. Le contó sobre el secuestro temporal de Mateo, los moretones que había visto en el cuerpo de su hermano de apenas 16 años. Le describió las reuniones secretas donde Sebastián le daba instrucciones específicas sobre qué información buscar, números de cuentas bancarias, contraseñas, detalles sobre propiedades e inversiones. Le confesó cómo había luchado con su conciencia cada día, especialmente cuando se dio cuenta de que se estaba enamorando de Rafael de verdad. Le contó sobre la noche antes de la boda, cuando Sebastián le había dado las instrucciones finales, conseguir la combinación de la caja fuerte después de la ceremonia, cuando Rafael guardara las joyas de boda junto con otros documentos valiosos. Me quedé despierta toda esa noche, dijo Valentina, las lágrimas cayendo libremente, mirándote dormir, sabiendo que al día siguiente sería nuestra boda, sabiendo también que sería el día en que te traicionaría de la manera más completa, y no pude hacerlo, simplemente no pude. Entonces huiste. Rafael apretó su mano. Tomé solo lo esencial. Dejé el anillo de compromiso que me habías dado. Dejé todos los regalos, toda la ropa hermosa, todo. Solo llevé una maleta con documentos de identidad y algo de dinero que había ahorrado. Escribí esa nota terrible, sabiendo que te rompería el corazón, pero sin poder explicar la verdad porque eso te pondría en peligro. ¿Y tu hermano? Usé todo mi dinero para enviarlo a Inglaterra con documentos falsos. Le dije que nunca intentara contactarme, que era la única manera de mantenerlo a salvo. Mateo no entendió completamente, pero confiaba en mí. Tenía apenas 16 años, Rafael. Era solo un niño asustado que había perdido a sus padres y ahora estaba siendo usado como palanca contra su hermana. Rafael asintió lentamente, procesando todo. ¿Y el convento? Llegué allí 3 días después. Inventé la historia del esposo abusivo porque era más creíble que la verdad. Me corté el cabello. Adopté un nuevo nombre. Intenté convertirme en una persona diferente. Pensé que si desaparecía lo suficientemente bien, Sebastián eventualmente se rendiría y te dejaría en paz. Pero no lo hizo, observó Rafael. Ha estado esperando todos estos años, y ahora que te ha encontrado ve una oportunidad de explotarnos a ambos. Lo siento mucho, sollozó Valentina. Siento haber traído esta oscuridad a tu vida. Si pudiera volver atrás, si pudiera cambiar mis decisiones, ¿habrías rechazado a Sebastián desde el principio? Preguntó Rafael. Sí, habría encontrado otra manera de proteger a Mateo. Habría acudido a las autoridades, habría, no sé, algo, cualquier cosa excepto involucrarte a ti. Rafael se quedó en silencio durante un largo momento, estudiando su rostro. Luego habló, su voz firme con determinación. Pero entonces nunca nos habríamos conocido. Y a pesar de todo, a pesar del dolor y la traición, no puedo lamentar haberte conocido, Valentina, porque esos meses contigo, antes de la boda, fueron los más felices de mi vida. Eran reales para mí. Y si eran reales para ti también, entonces valió la pena. ¿Cómo puedes decir eso?, me preguntó Valentina con incredulidad. Te lastimé a tu madre, arruiné. Mi madre murió de cáncer, la interrumpió Rafael suavemente. Sí, la boda cancelada la entristeció, pero no fue lo que la mató. Y el dolor que sentí, Valentina, el dolor significaba que lo que teníamos era real. Si no hubiera dolido tanto, entonces sí, habría sido todo mentira.
Se puso de pie y rodeó la mesa, arrodillándose frente a ella y tomando ambas manos. Escúchame, no voy a pretender que esto no me duele. No voy a fingir que confío en ti completamente ahora. Va a tomar tiempo reconstruir lo que se rompió, pero quiero intentarlo. Quiero luchar por nosotros. Y primero, quiero acabar con Sebastián Ruiz de una vez por todas. ¿Cómo?, preguntó Valentina. Tiene esos documentos sobre tu padre, tiene amenazas sobre Mateo, tiene poder y conexiones. Yo tengo algo que él nunca ha tenido, dijo Rafael con una sonrisa sombría. Principios, y personas que me deben lealtad por razones que no son miedo o dinero. Se puso de pie, tirando suavemente de Valentina para que se levantara también. Estos 3 días que nos dio, no los vamos a desperdiciar escondiéndonos o sintiéndonos miserables. Los vamos a usar para construir un plan que no solo nos proteja a nosotros, sino que asegure que Sebastián Ruiz nunca pueda amenazar a nadie más. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Valentina sintiendo una chispa de esperanza por primera vez en días. Primero, necesito hacer algunas llamadas. Tengo un amigo que trabaja en la División de Crimen Organizado de la Policía Nacional, alguien en quien puedo confiar, que no está en la nómina de Sebastián. Segundo, necesito contactar a un periodista de investigación que me debe un favor. Y tercero, su expresión se suavizó. Necesito que llames a tu hermano. Mateo, pero dijiste que nunca intentaras contactarlo. Lo sé, pero eso fue hace 3 años. Ahora tiene 19 años. Es mayor de edad. Y si Sebastián realmente lo está vigilando, Mateo necesita saber que está en peligro. Necesita tomar precauciones. Y merece saber que su hermana está viva y luchando por protegerlo. Valentina sintió una oleada de emoción abrumadora. La idea de escuchar la voz de Mateo después de 3 años. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Rafael la abrazó, y por primera vez desde que todo explotó, Valentina se permitió derretirse en sus brazos, sintiendo la fuerza y la calidez que había extrañado desesperadamente. Pero Valentina, necesito que me prometas algo, lo que sea. No más secretos, no más mentiras, no más huir cuando las cosas se ponen difíciles. Si vamos a hacer esto, si vamos a estar juntos, necesito que confíes en mí completamente, que me dejes ayudarte, que me dejes protegerte. Valentina se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos. Te lo prometo, no más secretos, no más huir. Te confío mi vida, Rafael, y mi corazón. Ambos siempre han sido tuyos. Rafael la besó entonces, y este beso era diferente del que habían compartido en el comedor días atrás. No era ira o posesión, era promesa, era compromiso, era amor sobreviviendo a pesar de todas las razones para morir. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, pero también sonrisas en sus labios. Vamos, dijo Rafael tomando su mano. Tenemos mucho trabajo que hacer. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de actividad. Rafael hizo llamadas discretas desde su estudio privado, hablando en voz baja con contactos cuidadosamente seleccionados. Un viejo amigo de la universidad que ahora dirigía una unidad especial contra el crimen organizado, vino a la casa bajo el pretexto de una visita social, pero pasó horas en el estudio con Rafael, tomando notas meticulosas sobre todo lo que Valentina podía recordar sobre Sebastián Ruiz, ubicaciones de reuniones, nombres de asociados, detalles de operaciones. Un periodista de investigación de un periódico nacional importante llegó la noche siguiente. Era una mujer de mediana edad, llamada Carmen, con ojos agudos que no perdían ningún detalle. Rafael le había salvado la carrera años atrás cuando otros empresarios intentaron silenciar una de sus investigaciones. Ahora, ella estaba lista para devolverle el favor. Sebastián Ruiz, dijo Carmen hojeando sus notas. Hemos estado tratando de construir un caso contra él durante años. Préstamos usureros, extorsión, posible tráfico de drogas y armas, pero siempre es resbaladizo. Sus abogados son buenos, y sus conexiones políticas son fuertes. Necesitamos algo sólido para derribarlo. ¿Los documentos sobre mi padre serían suficientes?, preguntó Rafael. Carmen negó con la cabeza. Esos documentos son problemáticos, sí, pero las transacciones son de hace años, y podrían interpretarse como operaciones comerciales legítimas, aunque cuestionables. No, lo que necesitamos es evidencia directa de actividad criminal reciente, grabaciones, testimonios, pruebas documentales de sus operaciones actuales. Rafael miró a Valentina, y ella supo lo que estaba pensando antes de que dijera las palabras. Yo podría conseguirlas, dijo Valentina. Podría reunirme con él, usar un micrófono oculto, hacerlo hablar sobre sus operaciones. No, Rafael negó firmemente. Es demasiado peligroso. Pero soy la única que puede acercarse a él sin levantar sospechas, argumentó Valentina. Ya tiene una relación conmigo.
Ya me considera bajo su control. Puedo usar eso. El inspector Carlos Romero, el amigo de Rafael de la policía, intervino. La señorita Cortés tiene razón. Con la preparación adecuada y el equipo correcto, podríamos obtener exactamente lo que necesitamos, y tendría protección en todo momento. No la perderíamos de vista ni por un segundo. Rafael se pasó las manos por el cabello, claramente luchando con la idea. Acabo de recuperarte, no voy a arriesgar a perderte otra vez. Valentina se acercó a él tomando su rostro entre sus manos. No me vas a perder, pero esto es algo que necesito hacer, no solo por nosotros, sino por todas las personas que Sebastián ha lastimado, por mi hermano, que tuvo que vivir en el exilio, por mi padre, cuya memoria fue manchada por las deudas, por todas las familias que este hombre ha destruido. Puedo hacer esto, Rafael, pero necesito que confíes en mí. Rafael cerró los ojos, presionando su frente contra la de ella. Confío en ti. Es en Sebastián en quien no confío. Por eso tendremos un plan perfecto, intervino el inspector Romero. Cada detalle planificado, cada contingencia cubierta, y yo mismo estaré allí, junto con mi mejor equipo. Pasaron el resto del día planificando. Decidieron que Valentina contactaría a Sebastián, pidiéndole una reunión privada. Le diría que Rafael se negaba a cooperar, que necesitaba más tiempo para convencerlo, y que quería discutir alternativas. Sebastián, confiado en su control sobre ella, probablemente aceptaría. La reunión se llevaría a cabo en un lugar público pero discreto, un restaurante de lujo donde Sebastián solía hacer negocios. Valentina llevaría un micrófono oculto de última generación, prácticamente indetectable. El inspector Romero y su equipo estarían en mesas cercanas vigilando. Carmen, la periodista, estaría afuera con un equipo de grabación de respaldo. El objetivo era simple: hacer que Sebastián hablara sobre sus operaciones criminales, sus amenazas, sus conexiones corruptas, todo lo necesario para construir un caso sólido que ni siquiera sus abogados caros pudieran desestimar. Era arriesgado, era peligroso, pero era su mejor oportunidad. La noche antes de la reunión planeada, Valentina finalmente hizo la llamada que había estado posponiendo. Con manos temblorosas, marcó el número que Rafael había conseguido para Mateo en Londres. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz masculina, más profunda de como la recordaba pero inconfundiblemente familiar, respondiera. «¿Hola?» «Mateo», susurró Valentina, las lágrimas ya cayendo. «Soy yo. Soy Valentina». El silencio del otro lado fue absoluto. Luego, un sonido ahogado. «Valentina, ¿eres realmente tú?» «Dios mío», pensé. «Pensé que estabas muerta. Han sido 3 años sin noticias». Lo sé. Lo siento mucho», sollozó. «Tenía que desaparecer. Tenía que protegerte. Pero necesitas saber que estás en peligro. El hombre que te amenazó hace 3 años, Sebastián Ruiz, todavía está allá afuera, y dice que sabe dónde estás». La conversación que siguió fue dolorosa pero necesaria. Valentina le contó a su hermano una versión editada de todo: las amenazas, su tiempo en el convento, el reencuentro con Rafael, el plan para finalmente acabar con Sebastián. Mateo, que ya no era el niño asustado sino un joven adulto, escuchó todo con una seriedad que rompió y orgulleció el corazón de Valentina al mismo tiempo. «Hermana», dijo finalmente, «haz lo que tengas que hacer, y cuando todo termine, ven a visitarme. O mejor aún, volveré a casa, a España, donde pertenezco, contigo. Te lo prometo», dijo Valentina. «Cuando esto termine seremos una familia nuevamente. Tú, yo y...». Miró a Rafael, que había estado a su lado durante toda la llamada, y otras personas también. Cuando colgó, se dejó caer en los brazos de Rafael, exhausta emocional pero también aliviada. Un peso que había cargado durante 3 años finalmente se había aliviado. «Estoy orgulloso de ti», murmuró Rafael contra su cabello, «de tu coraje, de tu fuerza, de todo lo que has soportado». «No me siento valiente», admitió Valentina. «Tengo miedo de mañana, miedo de enfrentarme a Sebastián, miedo de que algo salga mal». «El miedo es natural», dijo Rafael apartándose para mirarla. «Pero no estarás sola, yo estaré allí. Tal vez no en la misma mesa, pero cerca, siempre cerca. Y pase lo que pase, enfrentaremos las consecuencias juntos». La llevó arriba, no a su habitación asignada en el ala este, sino a su propia habitación principal. Era la primera vez que Valentina entraba allí desde su regreso. Todo era exactamente como lo recordaba: la cama enorme con dosel, las ventanas que daban al jardín, el escritorio donde Rafael trabajaba tarde en la noche. «Quédate conmigo esta noche», pidió Rafael, no como una orden sino como una súplica. «Solo, quédate. Necesito sentir que estás aquí, que eres real». Valentina asintió, incapaz de hablar por la emoción.
Se prepararon para dormir en un silencio cómodo, cada uno consciente de la presencia del otro. Cuando finalmente se metieron en la cama, Rafael la atrajo hacia sus brazos, su cuerpo curvándose protectoramente alrededor del de ella. «Pase lo que pase mañana», susurró en la oscuridad. «Quiero que sepas que te perdono, por todo, por las mentiras, por huir, por los años perdidos. Te perdono porque te amo, y porque entiendo que estabas haciendo lo mejor que podías en una situación imposible». Valentina se volvió en sus brazos para mirarlo, apenas visible en la tenue luz de la luna que entraba por las ventanas. «Y yo te amo por perdonarme, por darme una segunda oportunidad, por creer en mí cuando ni siquiera yo creía en mí misma». Se besaron, lentamente, tiernamente, sin la urgencia desesperada de antes. Este beso era una promesa, era curación, era el comienzo de algo nuevo construido sobre las cenizas de lo que había sido destruido. Esa noche, durmieron entrelazados encontrando consuelo en la presencia del otro, reuniendo fuerza para la batalla que vendría, porque mañana enfrentarían al demonio que los había perseguido durante tanto tiempo, y esta vez no huirían, esta vez lucharían juntos. El lunes llegó con un cielo despejado y un sol brillante que parecía burlarse de la tensión que todos sentían. Valentina se vistió con cuidado, eligiendo un vestido azul oscuro que Rafael había comprado para ella, elegante pero no demasiado llamativo. El inspector Romero llegó temprano para colocar el micrófono, un dispositivo tan pequeño que cabía en el broche de su collar. «Recuerde», le instruyó el inspector, «actúe natural, déjelo hablar. Los hombres como Sebastián Ruiz aman escucharse a sí mismos. Use eso. Haga preguntas que lo hagan presumir sobre sus operaciones, sus conexiones, su poder». Valentina asintió, tratando de calmarse el estómago revuelto. Rafael la tomó aparte justo antes de que salieran. «Si en algún momento te sientes en peligro real, di la palabra de seguridad. Di, mariposa. El equipo entrará inmediatamente, olvidándose de la operación encubierta. Tu seguridad es lo primero. ¿Entendido?» «Entendido». Valentina tocó su mejilla. «Volveré contigo, te lo prometo. Será mejor que lo hagas», dijo Rafael, su voz ronca de emoción. «Porque tengo planes para nosotros, planes que incluyen un futuro largo y feliz juntos». La besó una vez más, largamente, como si quisiera memorizar el momento. Luego, con una fuerza de voluntad visible, la soltó. «Fe, acaba con esto y luego ven a casa conmigo». Valentina asintió parpadeando las lágrimas y salió hacia el coche que la esperaba. El restaurante La Giralda era uno de los más exclusivos de Sevilla, ubicado en un edificio histórico con vistas a la catedral. Sebastián ya estaba allí cuando Valentina llegó, sentado en una mesa en el rincón más privado, sonriendo con esa confianza repugnante que hacía que la piel de Valentina se erizara. «Querida Valentina», se puso de pie para saludarla besando su mano con una familiaridad que la hizo estremecerse. «Qué placer verte de nuevo, y sin tu guardián celoso esta vez». «Rafael no sabe que estoy aquí», mintió Valentina tomando asiento. «Por eso necesitaba verte, necesitamos hablar». Sebastián se reclinó en su silla, estudiándola con esos ojos pequeños y calculadores. «Te escucho». Valentina respiró profundamente, consciente del micrófono contra su piel, consciente de Rafael y el equipo de policía cerca, y comenzó a interpretar el papel más importante de su vida, el papel que finalmente los liberaría a todos. Valentina tomó un sorbo del agua que el camarero había servido, usando el momento para calmarse. Sebastián la observaba con esa sonrisa arrogante que conocía tan bien, completamente confiado en que tenía el control de la situación. «Rafael está siendo difícil», comenzó Valentina manteniendo su voz baja y temblorosa como si estuviera asustada. «Dice que no cederá a tus demandas, que prefiere enfrentar el escándalo antes que hacer negocios contigo». Sebastián se rió tomando un sorbo de su vino tinto. «Los hombres orgullosos siempre dicen eso al principio, pero cuando ven sus imperios desmoronándose, cuando ven el apellido familiar arrastrándose por el barro, siempre cambian de opinión, siempre lo hacen». «¿Pero y si no lo hace?», presionó Valentina. «¿Y si realmente está dispuesto a sacrificarlo todo? ¿Qué pasa con mi hermano? Dijiste que lo conocías, que sabías dónde estaba». «Oh, pequeña Valentina». Sebastián se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con crueldad. «Tu hermano está en Londres, trabajando en una cafetería cerca de King's Cross. Vive en un pequeño apartamento en el segundo piso de un edificio sin mucha seguridad. Sería tan fácil. Bueno, los accidentes ocurren, ¿verdad? Especialmente en una ciudad tan grande y peligrosa como Londres». El micrófono captó cada palabra. Valentina sintió náuseas, pero mantuvo la compostura. «No le harías daño. Es solo un chico. Es una herramienta».
respondió Sebastián fríamente. Una forma de asegurar tu cooperación, así como esos documentos sobre el difunto don Enrique Mendoza, son una forma de asegurar la cooperación de su hijo. Todo el mundo tiene un precio, querida. Todo el mundo tiene un punto de quiebre. ¿Y cuántas personas has presionado de esta manera?, preguntó Valentina tratando de mantener su tono entre curioso y temeroso. ¿Cuántas familias has controlado con amenazas? Sebastián se reclinó, claramente disfrutando de la oportunidad de presumir. Oh, docenas a lo largo de los años. Empresarios con secretos sucios, políticos con amantes inconvenientes, jueces con deudas de juego, incluso algunos oficiales de policía que pensaron que podían investigarme. Se rió. Todos creían que eran intocables. Todos aprendieron lo contrario. ¿Oficiales de policía? Valentina fingió sorpresa. ¿No es peligroso amenazar a la ley? La ley, escupió Sebastián con desprecio. La ley es solo para los que no tienen dinero o conexiones. Tengo policías en mi nómina en 3 provincias diferentes. Tengo jueces que me deben favores. Incluso tengo un par de políticos en Madrid que hacen lo que les digo. El sistema no me puede tocar, Valentina. Soy intocable. El camarero apareció para tomar su orden, y Sebastián pidió por ambos con la arrogancia de alguien que asume control total. Cuando se fueron nuevamente a solas, continuó, claramente disfrutando de su audiencia. ¿Sabes cómo construí mi imperio?, preguntó retóricamente. No con trabajo honesto, con información, con secretos, con saber exactamente qué botones presionar para hacer que la gente baile a mi ritmo. Tu padre, por ejemplo, era un hombre débil. Amaba el juego más de lo que amaba a su familia. Fue fácil atraparlo en deudas cada vez más profundas. Y cuando murió, bueno, tú eras incluso más fácil de manipular. Una joven bonita, desesperada, con un hermano que proteger. Perfecta. Entonces nunca tuviste intención de dejarme ir, dijo Valentina, su voz quebrándose genuinamente. Incluso si hubiera hecho lo que pediste hace 3 años, incluso si hubiera traicionado a Rafael completamente, nunca habrías cancelado la deuda. ¿Cancelarla? Sebastián se rió. Querida niña, ¿por qué desperdiciaría un activo tan valioso? No, habría seguido usándote. Una mujer bella casada con uno de los hombres más ricos de Andalucía. Habría sido mi fuente de información durante años, décadas incluso. Valentina sintió ira genuina subiendo en su garganta, pero la usó, dejando que se filtrara en su voz. ¿Y ahora? ¿Qué quieres exactamente de Rafael? Sé específico. ¿Qué negocios quieres que haga contigo? Sebastián se inclinó más cerca, bajando su voz conspiratorialmente, sin darse cuenta de que cada palabra estaba siendo grabada cristalina. Quiero que invierta en mi operación de importación. Traen mercancías desde Sudamérica y África, principalmente productos farmacéuticos, si entiendes lo que quiero decir. También algunos artículos más exóticos. Con el nombre Mendoza respaldándome, con sus conexiones en aduanas y puertos, podría triplicar mi operación en 6 meses. Estás hablando de drogas, susurró Valentina. Y contrabando. Estoy hablando de negocios lucrativos, corrigió Sebastián. Drogas, armas, lo que sea que pague bien. El mercado determina el producto, Valentina. Yo simplemente suministro la demanda. Tomó otro sorbo de vino, completamente relajado, completamente confiado. Y si Rafael es inteligente, aceptará mi oferta. Gana un porcentaje generoso de las ganancias. Su reputación familiar permanece intacta. Y tú, bueno, tú te quedas viva y bien. Tu hermano también. Es un trato justo. ¿Y si digo que no?, preguntó Valentina mirándolo directamente. ¿Y si digo que prefiero morir antes que ayudarte a lastimar a más personas? La expresión de Sebastián se endureció instantáneamente, toda pretensión de civismo desapareciendo. Entonces morirías. Simple. Y tu hermano moriría. Y Rafael Mendoza vería su imperio familiar destruido, su nombre arraigado en escándalos que nunca podría limpiar. ¿Eso es lo que quieres? ¿Ser responsable de toda esa destrucción? Mariposa, dijo Valentina claramente. Sebastián parpadeó confundido. ¿Qué? Dije mariposa, repitió Valentina, su voz ahora firme, fuerte. Es la palabra que significa que tu reino de terror ha terminado, Sebastián. La confusión en el rostro de Sebastián se transformó en alarma cuando vio al inspector Romero y 3 oficiales uniformados acercándose rápidamente a su mesa. En las mesas vecinas, otros oficiales vestidos de civil se levantaron simultáneamente, bloqueando todas las salidas. ¿Qué es esto? Sebastián se puso de pie bruscamente, su silla cayendo hacia atrás. ¿Qué demonios está pasando? Sebastián Ruiz, dijo el inspector Romero formalmente, mientras 2 oficiales se posicionaban a cada lado del hombre. Está arrestado por extorsión, amenazas criminales, conspiración para importar sustancias ilegales,
soborno de funcionarios públicos y múltiples otros cargos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Esto es ridículo, gritó Sebastián. Tengo abogados, tengo conexiones, no pueden tocarme. Oh, pero podemos. Otra voz intervino. Carmen, la periodista, se acercó con su grabadora claramente visible. Y no solo la policía. Cada palabra que dijiste aquí hoy será publicada en la primera plana de El País mañana. Tus conexiones políticas, tus policías corruptos, tus operaciones de contrabando, todo. Y gracias a la evidencia que la señorita Cortés nos ayudó a obtener, tus abogados caros no podrán hacer nada excepto negociar una sentencia más corta si cooperas. Sebastián miró a Valentina con odio puro. Pequeña perra traidora, cuando salga de esto tú y tu hermano, no saldrás, interrumpió una voz profunda y autoritaria. Rafael apareció desde otra mesa cercana donde había estado escuchando todo, su presencia imponente, con la evidencia que tenemos, con los testimonios que hemos recopilado de tus otras víctimas que finalmente están dispuestas a hablar ahora que saben que no estás protegido, pasarás el resto de tu vida miserable en prisión. Se acercó a Valentina, pasando un brazo protectoramente alrededor de sus hombros. Y en cuanto a mis conexiones políticas, resulta que algunas de ellas estaban esperando exactamente este momento. Algunos de los políticos que mencionaste también son tus víctimas, y ahora que has sido expuesto, están más que felices de cooperar con las autoridades. Tu red se está desmoronando, Ruiz, y cuando todo termine no habrá ningún lugar en España donde tu nombre inspire nada excepto desprecio. Los oficiales esposaron a Sebastián, que continuaba gritando amenazas vacías mientras era escoltado fuera del restaurante. Los otros comensales, que habían estado observando la escena con fascinación horrorizada, comenzaron a aplaudir espontáneamente. Cuando la puerta se cerró detrás de Sebastián Ruiz, Valentina sintió sus piernas ceder. Rafael la sostuvo inmediatamente, llevándola de vuelta a la silla. «¿Lo hiciste?», murmuró besando su frente. «Dios, fuiste tan valiente, tan increíble». Valentina comenzó a temblar, la adrenalina finalmente abandonando su sistema. El inspector Romero se acercó con una botella de agua. «Señorita Cortés, su testimonio fue perfecto. Lo tenemos en todo. Amenazas, extorsión, admisión de operaciones criminales, soborno. Con esto, más las otras pruebas que hemos estado recopilando discretamente durante los últimos días, Sebastián Ruiz no volverá a ver la luz del día como hombre libre». «¿Y mi hermano?», preguntó Valentina con voz temblorosa. «Dijo que sabía dónde estaba Mateo». «Ya hemos contactado a la Policía Metropolitana en Londres», aseguró el inspector. «Están proporcionando protección a su hermano en este momento. Y en cuanto a las conexiones de Ruiz, bueno, resulta que varios de los oficiales que supuestamente estaban en su nómina en realidad han estado construyendo un caso contra él en secreto. Usaron su propia arrogancia contra él, dejándolo creer que los controlaba mientras reunían evidencia». Carmen se unió a ellos, sonriendo ampliamente. «Esta será la historia del año, posiblemente de la década. Red de extorsión desmantelada. Magnate criminal cae gracias a valiente testigo. Si está de acuerdo, señorita Cortés, me gustaría hacer una entrevista completa. Por supuesto, podemos mantener ciertos detalles privados si lo prefiere». Valentina miró a Rafael, quien asintió alentadoramente. «Hazlo. Cuenta tu historia. Ayuda a otras personas que puedan estar siendo victimizadas por gente como Sebastián a encontrar el coraje para hablar». «Pero no hoy», intervino Rafael firmemente. «Hoy, Valentina ha hecho suficiente. Hoy, se va a casa, a descansar, a comenzar a sanar». Carmen asintió comprensivamente. «Por supuesto, cuando esté lista estaré aquí». El viaje de regreso a la mansión Mendoza fue silencioso pero no incómodo. Valentina se recostó contra Rafael en el asiento trasero del Mercedes, su cuerpo finalmente relajándose por primera vez en días. Rafael la sostenía cerca, ocasionalmente besando su cabello, sin necesidad de palabras. Cuando llegaron a la casa, el personal los saludó con sonrisas genuinas. Antonio, el mayordomo, tenía lágrimas en sus ojos ancianos. «Bienvenida a casa, señorita Valentina», dijo. «Bienvenida de verdad esta vez». Rafael la llevó no a la habitación de invitados del ala este, sino directamente a su habitación principal. La ayudó a quitarse los zapatos, a soltar su cabello, a quitarse el collar que aún contenía el micrófono que había capturado la confesión de Sebastián. «Deberías descansar», sugirió suavemente. «No quiero dormir», respondió Valentina. «He pasado 3 años durmiendo, escondiéndome, existiendo en una especie de limbo. Ahora quiero vivir, quiero sentir». Se acercó a él, sus manos subiendo por su pecho hasta enredar detrás de su cuello. «Quiero estar contigo, de verdad, sin secretos,
sin mentiras, sin miedos, solo nosotros. Rafael la miró intensamente, buscando cualquier signo de duda en sus ojos. No encontró ninguno. ¿Estás segura? Después de todo lo que pasó hoy, estoy segura, lo interrumpió, porque hoy terminé con el pasado, hoy cerré ese capítulo oscuro, y ahora quiero comenzar nuestro futuro, el futuro que nos robaron hace 3 años. La besó entonces profundamente, apasionadamente, vertiendo 3 años de anhelo y dolor y amor ininterrumpido en ese beso. Sus manos la exploraron con una mezcla de ternura y necesidad, redescubriendo las curvas que había memorizado tanto tiempo atrás. Te amo, murmuró contra sus labios. Te he amado cada día durante 3 años. Te amaré cada día por el resto de mi vida. Muéstrame, susurró Valentina, y él lo hizo. Esa tarde se fundieron en un solo ser, sanando viejas heridas con cada caricia, cada beso, cada susurro de amor. Fue tierno y apasionado, desesperado y paciente, todo al mismo tiempo. Fue el cierre de un capítulo doloroso y el comienzo de uno nuevo lleno de promesas. Cuando finalmente yacían entrelazados, exhaustos y completos, la luz del atardecer pintaba la habitación con tonos dorados y rosados. «Cásate conmigo», dijo Rafael de repente. Valentina levantó la cabeza de su pecho, sorprendida. «¿Qué?» «Cásate conmigo», repitió más firmemente esta vez. «Sé que es rápido, sé que acabamos de reunirnos, sé que todavía hay cosas que trabajar, confianza que reconstruir, pero también sé que te amo, que no quiero pasar otro día sin ti, que quiero que el mundo entero sepa que eres mía y yo soy tuyo». Valentina sintió lágrimas llenando sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. «Hace 3 años me hiciste esa pregunta, y dije que sí por todas las razones equivocadas», dijo suavemente. «Dije que sí por miedo, por obligación, por desesperación, pero ahora digo que sí por amor. Sí, Rafael Mendoza, me casaré contigo, 1000 veces sí». Rafael la besó, girándola hasta que ella quedó encima de él, riéndose ambos con alegría pura. «Esta vez será diferente», prometió. «Esta vez será la boda que merecemos, sin secretos, sin sombras, sin miedos. Solo amor», acordó Valentina. 3 meses después, diciembre de 1978, la Catedral de Sevilla brillaba con miles de velas, sus vitrales antiguos proyectando patrones de colores sobre los bancos de madera pulida. No había 300 invitados esta vez, solo 50 de las personas más cercanas a Rafael y Valentina, familia, amigos verdaderos, y algunos de los que los habían ayudado a derrotar a Sebastián Ruiz. Valentina estaba en la antesala, mirándose en el espejo. Su vestido era más simple que el extravagante que había elegido 3 años atrás, pero infinitamente más hermoso en su elegancia. Seda blanca que fluía como agua, mangas largas de encaje, un velo de tul que caía suavemente desde una corona de flores de azahar frescas. Su cabello, ahora crecido hasta sus hombros, estaba suelto en ondas naturales, pero lo más importante era su expresión. 3 años atrás, había lucido hermosa pero aterrorizada, sus ojos verdes llenos de secretos y miedo. Ahora, brillaba con felicidad genuina, con paz, con amor. Un golpe en la puerta la hizo volverse. Un joven alto con cabello castaño y ojos verdes familiares entró, visiblemente emocionado. «Mateo». Valentina extendió sus brazos y su hermano la abrazó fuertemente. Había llegado desde Londres 2 semanas atrás para estar presente en la boda. Ahora tenía 19 años, ya no el niño asustado que había sido obligado al exilio, sino un joven confiado que estaba considerando regresar permanentemente a España para estudiar en la universidad. «Estás hermosa, hermana», dijo Mateo, su voz gruesa de emoción. «Y feliz, finalmente feliz». «Lo estoy», confirmó Valentina. «Finalmente. Mamá y papá estarían orgullosos», agregó Mateo, «de cómo sobreviviste, de cómo luchaste, de cómo encontraste tu camino de regreso al amor». Valentina besó su mejilla. «Ahora vamos, tengo una boda a la que asistir, y esta vez no habrá huida». La música del órgano comenzó a llenar la catedral. Mateo ofreció su brazo a Valentina, y juntos comenzaron la procesión por el pasillo central. Rafael esperaba al frente, vestido con un traje negro impecable, sus ojos oscuros fijos en Valentina desde el momento en que apareció, y en su rostro había una expresión de amor tan puro, tan profundo, que quitaba el aliento. Cuando Valentina llegó al altar y tomó su mano, él susurró lo suficientemente bajo para que solo ella escuchara. «Esta vez es para siempre», acordó ella. El sacerdote comenzó la ceremonia, las palabras familiares de los votos matrimoniales llenando el espacio sagrado. Pero para Rafael y Valentina, solo existían el uno para el otro. Cuando llegó el momento de los votos personales,
Rafael tomó ambas manos de Valentina en las suyas. Valentina, hace 3 años me rompiste el corazón, pero en estos últimos meses me has mostrado que incluso los corazones rotos pueden sanar, pueden crecer más fuertes en los lugares donde fueron destrozados. Prometo amarte en la alegría y en el dolor, en la riqueza y en la pobreza, en salud y enfermedad. Prometo confiar en ti, incluso cuando sea difícil. Prometo luchar por nosotros, siempre, porque tú eres mi hogar, mi corazón, mi todo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Valentina mientras respondía. Rafael, me diste algo que pensé que había perdido para siempre, esperanza. Me mostraste que el perdón es posible, que el amor puede sobrevivir incluso las traiciones más profundas, que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Prometo no huir nunca más. Prometo enfrentar cada desafío a tu lado. Prometo amarte con cada aliento, cada latido de mi corazón, cada momento de mi vida, porque tú eres mi salvación, mi amor, mi siempre. Por el poder que me ha sido otorgado, anunció el sacerdote con una sonrisa. Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Y Rafael lo hizo, levantando a Valentina del suelo en su abrazo mientras la catedral explotaba en aplausos y vítores. Esta vez no había sombras, no había secretos, no había miedos, solo amor. Amor que había sobrevivido al engaño, a la traición, a 3 años de separación dolorosa. Amor que había sido probado en el fuego y había emergido más fuerte, más puro, más real. Cuando salieron de la catedral como marido y mujer, el sol de diciembre los bañaba en luz dorada. Rice y pétalos de flores llovían sobre ellos mientras los invitados celebraban. Sor Teresa, que había viajado desde el convento para asistir, se acercó a Valentina con lágrimas en sus ojos ancianos. Sabía que encontrarías tu camino, hija, dijo. La verdad te hizo libre tal como prometí. La verdad, acordó Valentina mirando a Rafael con amor infinito. Y el perdón, y el amor que se niega a morir. El inspector Romero y Carmen estaban entre los invitados, sonriendo ampliamente. Gracias a la evidencia que Valentina había ayudado a recopilar, Sebastián Ruiz había sido sentenciado a 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Sus operaciones criminales habían sido desmanteladas, sus cómplices arrestados, sus víctimas finalmente liberadas del miedo. La historia de Carmen había ganado premios nacionales de periodismo, pero más importante, había inspirado a docenas de otras víctimas de extorsión y crimen organizado a dar un paso al frente y hablar. Pero todo eso era secundario en este momento. En este momento solo importaban 2 cosas: Rafael y Valentina, finalmente unidos como siempre debieron estar. En la recepción, bailaron su primer baile como marido y mujer bajo las estrellas en el jardín de la mansión Mendoza, los mismos jardines donde Valentina había caminado sola y asustada hace meses, donde había comenzado su viaje de regreso al amor. ¿En qué piensas?, preguntó Rafael, girándola suavemente al ritmo de la música. En finales, respondió Valentina, y en comienzos, en cómo a veces las cosas más hermosas crecen de los lugares más oscuros, en cómo el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. ¿Y crees en los finales felices ahora?, preguntó Rafael con una sonrisa. Valentina se puso de puntillas para besarlo, rodeada por la luz de 1000 velas, envuelta en los brazos del hombre que amaba. Creo en nosotros, susurró contra sus labios, y eso es suficiente. Y lo fue, porque su historia no era perfecta. Estaba manchada con errores, marcada por dolor, complicada por secretos y mentiras, pero era real, era suya, y había sobrevivido. Años después, cuando sus hijos les preguntaran cómo se conocieron sus padres, Rafael y Valentina se mirarían con sonrisas cómplices y contarían una versión editada de su historia, una sobre amor a primera vista en un casino, sobre un cortejo romántico, sobre una separación dolorosa y un reencuentro emocionante. Dejarían de lado las partes más oscuras, las amenazas y el crimen, el dolor y la traición, no porque se avergonzaran, sino porque esas partes ya no definían quiénes eran. Habían elegido enfocarse en la luz, en el perdón, en el amor que se negó a morir. Y cada noche, cuando se acostaban juntos en la cama que ahora compartían como marido y mujer, Rafael susurraba las mismas palabras contra el cabello de Valentina. «Gracias por regresar a mí». Y ella siempre respondía, «Gracias por esperarme», porque al final, eso era lo que importaba, no cómo habían comenzado, sino cómo habían sobrevivido, no las mentiras que habían sido contadas, sino las verdades que finalmente habían sido reveladas, no el dolor del pasado, sino la promesa del futuro. Un futuro que construirían juntos, un día a la vez, un beso a la vez, un te amo a la vez, para siempre. ¿Les gustó esta historia de amor,
redención y segundas oportunidades? Déjenme saber en los comentarios. Si esta historia los emocionó, den like y compartan para que otras personas también puedan conocer la hermosa historia de Valentina y Rafael. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Hasta la próxima historia.